Bueno, mae, hoy tengo el honor y la dicha y el placer de tener a tres chiquillos del lado occidente. Tengo a los tres libelos pequeñas. Tengo a Héctor, a Brian y a Paul. Tres compitas de la UMA hace muchos años. Y, mae, tal vez la mejor banda de occidente. Hijo de puta. Bueno, y yo me agarro Muchas gracias, pichazos. mae. Puchica, muchas gracias por ese piropo. Muchas gracias porque Julio siempre va a los chivos, siempre lo vemos. Sí, ahí en ayer el Spotify. negro me dijo que era como algo oficial de Barras Raras. Y yo, playo, yo ocupo entrada libre de por vida, digamos. Cuando yo entre, no me cobren de por vida. Eso es lo que yo ocupo, nada más. Correcto. Ok. Si me hago el tatuaje de una libélula pequeña, lo consideran. Total. Eso Obvio. Sí, man. entrada por vida. Ahora todo el mundo empieza a llegar con tatuajes de nivel. Sí, weón. Legal, man. Pero es tatuanis, weón. ¿Cuántas bandas se Sí, tatúa la sí. gente, man? Solo la compita de nosotros. Sí, yo conocí a esa man una vez Karen aquí en la tiene un una. tatuaje Ajá. de niebla. Y Saludos a Michelle Karen. Y también. Michelle. Ajá. Ajá. Bueno, yo conocí a una. Aquí en la una vez que ustedes tocaron hace años. Ella creo que lo tenía recién hecho y lo enseñó ahí. Estábamos hablando ahí. Michelle Tiene que ser ella, Saludos a entonces sí. Michelle, donde esté. Madre, ve, esa madre sí es de verdad. Madre, y empecemos a lo que vinimos, madre. Vamos a experimentar con un episodio con tres chiquillos a la vez. Foursome. Pero, madre, las preguntas son iguales, madre. Yo lo que quiero es como saber un poco de la escena como el punto de vista de ustedes. Madre, obviamente, ustedes llevan un pichazo años los tres en diferentes bandas dándole por el lado occidente. Y, madre, han hecho mucho esfuerzo por grabar, madre. Bueno, ahorita hablamos del disco nuevo que viene, madre. Mucho esfuerzo por venir a Chepe a tocar. Y varas así, ma. Entonces, no sé, ma. Siento que mucha gente va a ver esto y va a decir, ma, qué loco, esta banda nunca la he escuchado. Y mucha gente es como, ma, esta gente ya los conozco, así. Entonces, ma, y empecemos por ahí, por el inicio, ma. Como, ma, algunas preguntas yo sé las respuestas, pero ignoren de que yo sé las varas. Ma, entonces, ¿cómo empezaron ustedes, cada uno, ma, como a meterse en la vara de la música, como ya, ma, o ir a conciertos o a tocar? ¿Cómo empezaron ahí cada uno con esa vara? Comenzamos ahí, Héctor. Se llama aquí, Fila Indio. ¿Cómo empezamos en conciertos? Sí, ma, como a tocar con bandas o ir a conciertos de bandas o cómo se empezó Sí. a meter en la vara. Bueno, así, siempre recuerdo una de las primeras veces que yo fui a un chivo que me llamó la atención y que yo dije, "Güey, yo quiero estar como en esas". Fue a escuchar a Exnovia Ok. en el Poró de Grecia. Yo estaba súper joven y andamos ahí. ¿En el Poró? ¿A En dónde? el Poró de Grecia, era una quinta, Ajá. no sé. Y yo veía a todo el mundo tocar y yo decía, "Jue puta", cuando eso ya yo tocaba, digamos, Ajá. y yo decía, yo quiero estar ahí tocando, quiero hacer lo mismo ahí. Y yo veía a Gogo, que era el baterista de Ajá. Snow en ese entonces, y yo decía, "Jue puta, qué pichudo es eso". Y no, yo quería como seguir el ejemplo. Y el primer chivo que fui, no sé si fue eso, fue tal vez otro, pero de querer tocar, ya casi que desde que tengo 12 años. 12. 12. ¿Ya tocaba bajo? Guitarra. No, guitarra. Empecé a tocar guitarra a esa edad, pero ya yo quería hacer música Ujú. y componer y tocar. Pero usted entonces en el cole ya le empezó como a tocar con gente y todo. No, a tocar, bueno, sí, a final de cole tal vez, a tocar con unos amigos, grabamos algunas o tocamos algunos covers de Smashing Pumpkins, de Ajá. Nine Inch Nails, y ya Bueno. empezamos a improvisar, que esa palabra era como, tal vez para ese momento, que no voy a decir la fecha para no quemarme, pero era, sí, la palabra improvisar era algo que no estaba tan acostumbrado como ahora, que hay jams y todo eso, Ajá. y nos gustaba improvisar, inventar ahí y que la música fuera saliendo. Ya, Ajá. nuevo para mí. Vea, algo aprendimos. Sí, ¿Y usted? Yo, mae, le debo todo esto, embarrarme en la música a mi primo Jason Chizón. Que tenía- ¿Chizón es primo suyo? Sí, Al man. Chile, ¿no sabe? Que hicieron una banda que se llamaba Andrómeda. No sé si usted lo escuchó, era teclado y batería. Pero no era Atom, con José. Fue antes de Atom, Ok, ok, que después ok, ok. se llamó Atom. Ma, yo estaba en la escuela, ellos ensayaban de lunes a lunes, todos los días a las 5 de la tarde. Hue puta. De lunes a lunes, no. Y mae, hasta que un día Jason me dijo, Chizón me dijo, mae, ¿usted no quiere tocar algo? Y yo quería ser bajista, Ajá. pero en eso a mi papá le regalaron un teclado. Y yo empecé a travesear en sexto de la escuela. Y mae, sin querer me hice tecladista. Después ya, bueno, Ajá. sí, ya tomé clases y todo. Pero mi primera banda fue como hasta en octavo del colegio, que se llamaba Parasomnio. Ok. Que era con
dos compas de Zarcero, Lucho y el negro Su, este lo conoce. Ajá, es seguro. Y luego de eso conocí a Kenneth, Sí, a perro. y, que lo tuvieron aquí en un capítulo pasado. Y gracias a Kenneth se formó Kogar, que después echaron a Kenneth. Él me contó que él estuvo en la primera alineación y lo echaron. Sí, lo echaron, mae. Ajá. Quién sabe qué problemas hubo. Y ¿Usted no estaba en Kogar cuando eso? ¿O sí? no, fue antes de Kogar. O sea, Ah, ok. fue como se llamaba Necromancer, me parece. Ok. Una banda. Y cuando se fue Kenneth, con Daniel Cuijin y el negro hicimos Kogar, que no había bajista. Y después llamamos a Jean-Pierre. Ajá. Y más, sí, así fue, básicamente. Sí, pero Kogar fue donde yo lo conocí a usted y a todos esos maes, a Quijin y esos. Pues estaban chamacos, ¿verdad? Estaban en el Mae, cole todavía. estábamos en 10º del colegio, sí. Más sí, pero yo los vi varias veces en Zarcero. Fuimos a la UCR en Occidente, y ahí fue donde yo veía a Paul tocar con Tatú y Gustavo Salazar. Y me acuerdo de ustedes que tenían una banda como de covers o de punk. Con Paul. Ajá. Y a Héctor yo lo veía con una guitarra. ¿Qué color era? ¿Es la que usted tiene? No. Eléctrica. Tocaban covers de Hendrix y no me acuerdo, man. Sí, pero era de vista, no. No, al rato sí era eso. Los llegué a conocer ya mucho después. Ajá. Y sí, básicamente. Mae, sí, qué loco. Mae, ¿y Paul? De lo mío viene así como desde que estaba carajillo por mi hermana Carolina, que siempre como que escuchaba mucha música. Bueno, siempre he escuchado mucha música. Y me acuerdo que cuando eso estaba en su apogeo 103, entonces el morning show y todo eso, y llamaban, y bueno, también estaba Radio 1 y todo el asunto, ¿verdad? Pero entonces llamaban y pedían canciones, y entonces se grababan en un cassette, y Carolina estaba a punto así, de verdad, siempre lista para grabar canciones. Ya llamado y para Claro, grabar y y, toda la y vara. entonces, y es vacilón porque entonces ya uno escuchaba, o sea, ella iba haciendo los cassettes y yo los escuchaba, y después yo aprendí de ella, entonces uno iba grabando, ¿verdad?, su cassette, y uno decía, puchica, esto era como el diario de uno, no sé, ¿verdad? O sea, el cassette era algo muy importante. Entonces, a partir de ahí, como esas primeras, que mezclas que podía hacer uno así, o los mix, ¿verdad? Uno como que se apropió de la música y de su sonido, ¿verdad? Y entonces ahí se despertó obviamente el gusanillo de la música. Pero usted no tocó batería hasta años después. No, y ya digamos, yo estaba con 16 años, me acuerdo así de los momentos que uno lo marcan, y fue un chivo de Inconsciente Colectivo y Cadejo en el club de amigos. Ahora es el Cinem, ahí en la esquina, ¿verdad? En San Ramón, en diagonal a la parroquia. Y yo me fui aquí arriba y estaban ellos, eso es como un palomar, usted ha visto. Y entonces yo me fui y me senté justamente abajo de la batería de Rafa, Rafa Ugarte, el baterista ex baterista de Inconsciente. Perdón, Tato, ¿cómo qué año fue eso? Y ahí eso, o sea, yo tenía 16, 17 años. En el cole. Sí, yo estaba en el cole. Eso fue como en el 2002. 2002, ajá, 2002. Y justamente, sí, de hecho, en ese entonces yo creo que fue que estaban sacando el nuevo disco, el último disco que sacaron ellos, Data, o yo no sé qué, Inconsciente Colectivo. Lo estaban presentando ahí. Entonces me senté ahí y yo vi a este weón de Rafa. Y a mí me explotó la jupa, bueno, a todos, ¿verdad? Pero era una cosa increíble. Y ya luego, obviamente, escuchar a Cadejo y todo, pero yo estaba ahí más por Inconsciente, ¿verdad? Y a partir de ahí fue como esa cosa que a usted le llega y usted dice, quiero hacerlo para toda la vida. Y bueno, a partir de ahí ya fue una larga historia, ¿verdad? De salir del cole, meterme a bretear en una disco a los 18 años para comprarme la batería, y a punta de guaro, ¿verdad? A vender guaro, ¿verdad? No a tomar. Me compré los tarros y a partir de ahí yo creo que eso ha sido como el camino que he forjado, ¿verdad? Sí, pero usted me dijo una vez que usted compró batería y como a la semana mató el chivo, ¿verdad? Exacto, o como sea, una gente, ¿no? Sí, yo tenía, o sea, como compré la batería, a la semana llegó Diego López, un compa ahí de San Ramón, y tenía un grupo que se llamaba Improvisto, y
Y me dijo, mae, se manda, tenemos un concierto aquí en el Jeroca. Así Y es de improviso. Ah, improviso. Y hago yo, sí. Y yo nada más sabía un ritmo. ¿Y qué tocaron? Tumpa, tumpa, Covers era. tumpa. Oiga, sí, y covers y a puro ritmazo, tumpa, y ese día aprendí tumpa, tumpa, y hago yo soy un pro, aquí está, miren, Sí, ya, perro. con Suena la- bonito, no se pierden. Ahí con la vamos. Yuta Fernández, y hago yo, y sí, ya. Era como el reggaetón de ese entonces, Ya, todos los bas- ritmos bas- El igual. pionero, básicamente, pero ahí, Usted era como el metrónomo, nada más ahí llevando Total, el ritmillo para los total. demás no se perdieran. pero y aquí yo, o sea, yo ahí yo no me cambiaba por nada y por nada, Ajá. ¿verdad? Y bueno, yo creo que de ahí fue como el momento que yo me tiré al agua sin saber nadar, digamos, pero me mandé. Pero usted no sabía tocar batería del todo o ya le daba a los sillones o así. No, yo le daba a los sillones y le daba a las ollas de mi mamá. Yo me Tenía acuerdo la con, batería con la Kiko. Tupperware, sí, y guindé con cuerda de pescar las ollas de la rina. Ajá. Y era ese speech. Y su mamá aplaudía. Y no, hombre, yo lo hacía cuando no había nadie. Y ponía el equipo a full volumen y yo agarraba aquí. Yo escuchaba mucho Soda Stereo en ese entonces. Y entonces yo estaba, y según yo, estaba Usted era matando. Z ahí. Yo estaba en el último concierto, terminándolo. Ajá, ¿ah? ajá. Pero yo creo que como que todos esos sueños y esas ilusiones es lo que a uno le dan forma y además, no sé, como que lo motivan, ¿verdad? Ajá, ajá. Siempre para no dejar la vara. Mae, ¿qué es lo que era? Mae, empecemos con ustedes como para caer a Libélula. Porque, digamos, Libélula, mae, es como antes de eso fue Dante, antes de eso fue Cefalias y... O sea, como desde la UMA empezó la vara con ustedes, mae, con gente que va y viene, pero mae, ustedes dos han estado ahí por años, no sé, ya como 20 años de tocar juntos, ¿no era así? Correcto. Mae, ¿cómo empezó la vara en la U? ¿Cómo fue inicialmente? ¿Fue cuando Héctor llegó y cómo fue la vara? Pues yo creo que su hermanillo estuvo en algún momento, ¿verdad? También. ¿Cómo ¿no? se Sí. conocieron? Porque Mi yo hermano tampoco estuvo sé. en Libélula antes que Paul, pero yo había conocí a Paul en un momento como en el 2005 tal vez, porque hicimos ahí un proyecto de la universidad de diseño, que estudiamos, bueno, pintura en mi casa y Paul diseño. Ah, ok, no estaba en la misma carrera. Y hicimos un trabajo que era como un happening, no sé, que tenía que ver con la música. Y ahí fue como donde yo me di cuenta que Paul tocaba batería y Paul que yo tocaba ahí, hacía bulla y todo eso. Ujú. Y fue como el primer contacto. Y después de eso tal vez pensamos en hacer un grupo, no sé. Sí, Tal o vez. sea, es que como que se fue dando, porque en eso Héctor o sea, yo le pregunté y tenían un grupo que Cefalias y me Ajá. contó de Cefalias, ¿verdad? Y ahí fue, digamos, cuando me enseñó como las canciones de Cefalias, porque en ese entonces estaba como o sea, yo me acuerdo que Quincho, el baterista de Cefalias, llegaba a ensayar ahí a la casa del ocio, Ujú, ¿verdad? ujú. O sea, entonces era como Sí. una transición ahí de que está Cefalias, yo estaba ahí como conociéndolos, entonces estaba escuchando la música y conociéndolos a ellos, y de un pronto a otro fue como que se dio sola la transición, digamos, ya Quincho dejó de ensayar, entonces me dijeron, o sea, se dio como muy natural todo, y entonces yo me metí en la batería y Ok. ¿verdad? ¿Y Por cuál ahí. fue la primera alineación ya cuando estaban ustedes dos? ¿Ustedes dos y quién más era? ¿De qué? ¿Libélula? De Cefalias antes de Libélula, así. No, digamos, Paul asumió el espacio de Joaquín, que era el baterista en ese entonces, y siguió Leo, que era el bajista, Ok. y incorporamos a Isaac Ajá. Barrantes, que también grabó el primer disco de Libélula. Ujú. Y entonces éramos 4 y tocamos piezas originales y también algunos covers de Charlie, Ujú. de Jimmy y no recuerdo qué otros. Pink Floyd, Sí, Nirvana. hasta Nirvana, sí. Sí. Pero eso es cuando estaban en la U todavía. Estábamos en la UCI como en estábamos en la U. 2005, 2000. Pero ahí el nombre era Cefalias. Cefalia, sí. Cefalias. Ajá. Era como el proyecto, sí. Porque Libélula fue ya cuando usted jaló, ¿verdad? Que Sí. yo me acuerdo que usted se fue a encerrar y mandaba demos como cada Sí, otra sí. semana de Libélula, ya lo Sí, que... sí. Ajá. Cuando estaba Cefalia, y estábamos en la U, Libélula todavía no existía. Ajá. Empezó a existir como en el 2010. Ujú. Ya cuando yo me había ido para Guanacaste y empecé a hacer como la música. Ujú, ujú. Pero sí. Más sí, porque usted fue el primero en jalar. Digamos, usted se graduó primero y salió de la U. Sí. Paula ahí siguió un ratillo con, Ujú. bueno, con Diego y con Isaac en ese momento. Sí. Y ya después como que se graduaron todos. Y después, como a los años, salió la vara de Dante de director, ¿verdad?
Correcto. Que eso fue con este mae Autómata. Con alguna gente he hablado de la vara, pero el mae en su momento grabó un pichazo de gente, Sí, incluidos ustedes, y sacaron un disco con el mae, ¿verdad? Fue la vara. sí, eso fue en el 2012, creo. 2012. Cuando eso Tomás de Camino, que era Ajá. él era el productor como Sí, era como el que estaba de moda. Pues, era estaba de un moda, sí, momento, grabó ¿verdad? a 424, Las Ajá. Robertas, Ajá. Florian Droids, Ujú. no sé, Mae, Color Noise, Color Noise. Mr. Gun and Sí. Vicious, varias gente. Sí. Kurt Dyer, Niño, Sí. Niño Coy. Sí. sí, y Paul, seguro por eso lo había contactado y él nos fue a escuchar y teníamos como un presupuesto de la universidad para Ujú. grabar unas piezas y el mae nos escuchó y más bien quiso grabarnos más piezas y ahí fue como Ujú. uno de los primeros momentos en que grabamos ya profesionalmente, digamos, Sí, y fue súper lindo, sí. es súper chido. Mae, porque recuerdo que el Mae, o sea, otra gente grabó con el Mae y me decía como que el Mae empezó a grabar, como decir un Monerado o gente así, Mae. Y era como, Mae, les cobro tanto y hacemos el brete. Pero en algún momento, ya cuando salieron ustedes también, Mae, el Mae como que tenía un sello. O sea, el Mae grababa gente y salían bajo el sello Autómata. Ujú, ujú. Pero yo me acuerdo cuando presentaron el disco allá en San Ramón, el Mae andaba con, creo que los discos físicos, por ahí lo tengo, Mae, se me olvidó Ujú. tanto Sí, burumbum. físicos y también unas tarjetas Ajá, que ya eran descargas. descarga digital en ese Sí, entonces. porque cuando eso estaba el boom de Bandcamp y esa vara, Ajá, entonces sí, era sí. que si tenía eso lo descargaba o si no pagaba para descargar el disco y toda la vara. Correcto. Pero eso fue un momento mae, de vacilón ahí porque el mae se mandó con un sello y grabó un pichazo de gente en, Sí, en sí. cuestión de años. Sí, sí, sí. Mae, sí. Era el boom. Coco Funka Sí. también, sí, varios de los Coco Funka, grupos sí. que ahora son como que están ahí en la... Ujú. que ya están consolidados, él Sí. los había grabado al principio. Sí, mae, y era como una oleada nueva. Bueno, ustedes tal vez no cabían tanto como por género, porque era una movida como muy indie, pero ustedes era como una vara diferente a punk y metal y toda la vara que había en ese momento también. Sí. No, y íbamos en ese camino, nada más que Paul y yo tuvimos un encontronazo. Un Sí. encontronazo. Pero ahí fue donde yo los conocí también. Digamos, ya a nivel más íntimo, que Ajá. tocó Cefalias con Cogar en el Jazz Café en como el Ujú. 2011. Cefalias y 2009. Cogar. 2009. No, eso fue. No, 2012. 2012. 12 fue. Sí, fue Ah, bueno. justamente como no, fue en el 2011 por ahí, porque yo estaba inicié a trabajar en el Museo de los Niños Ajá. y entonces me fui y busqué un chivo en el Jazz Café, ¿verdad? Que por cierto, eso está grabado en video. Sí, Ajá. chivo. ¿A dónde? ¿YouTube? No, alguien lo tiene, alguno de los de Exacto. Cogar, creo que Ñampo, Sí. el bajista, lo tiene. Y- Hay varios chivos en, Y tocamos en DVD. el Jazz Dígale que Café lo suba, weón. de Escazú fue. En el Descazú. Ajá. ¿Pero era Cefalias o ya era Danta? Sí. No, Cefalias. era Cefalias Ok. y Sí, y cuando Cogar. eso no habíamos grabado, ¿verdad? No, todavía no. Estábamos en las puertas de grabar, Sí, de sí. hecho. Pues yo tengo un disquillo de Cefalias que usted me ha regalado, Ah, sí. pero eso fue como casero, ¿verdad? La Eso vara. fue No, casero. pero eso no son disquillos, son discazos. No, no. Hue Ni lo he puta. escuchado. Eso yo ni lo he fue- No, escuchado. estoy jodiendo, no sé ni cuál es. Eso fue, ey, los, Ma, la salida está por ahí. ma. Cena, la edición. Bueno, estoy con 2 de nivel. de ahí, eso fueron los esfuerzos que hacía uno en ese entonces. Pero eso dónde lo grabaron. De ahí, en la casa mía, en la casa de Héctor. Ok. Las piezas de Ajá, Walter. Sí, que se hicieron varios. Entonces yo hice como un compilado, ¿verdad? Ah, ¿en serio? Sí, Ma, claro. se Luego le paso las regalías. Que le debo de 10 años. Regalé 20 discos físicos. Sí, ¿Cuánto es eso? Qué hijo de puchica, qué duro, qué duro. Bueno, qué duro y qué bonito, porque en ese entonces uno la pulseaba, bueno, uno no, siempre la hemos pulseado un montón, ¿verdad? Y hemos creído en lo que hacemos. Pero digamos, bajo la madurez musical y la madurez administrativa, si se puede decirlo así, ¿verdad? De un proyecto, uno siempre ha hecho de tripas chorizo, ¿verdad? Sí. Y lo bonito es que está registrado. Sí. Este tipo de cosas es como una fotografía sonora de, ¿verdad? Del momento. Y bueno, ahí Sí, está. ma, yo soy un obsesionado con esa vara de documentar varas. Ujú. Porque, ma, uno en el momento dice como, un disco ahí más o menos de tripas chorizo y, ma, tal vez nadie me lo va a comprar o lo que sea, pero, ma, ya después de 10, 20 años es una vara que la gente dice, ma, qué pichudo que eso existe, ma. Porque, digamos, ustedes con Cogar nunca grabaron, ¿o sí? Más sí, pero fue un modo muy casero. Pero no salió donde nada físico, ensayábamos, así, pero ¿no? nunca se publicó. Digamos, ahí están
pero nunca se publicó nada, digamos. Mae, ¿y qué esperan, weón? Porque, más esas varas gestuanis, mae, porque, mae, tal vez algún soplas ahí que no sabe de Occidente dice, mae, es que en Salsero que va a haber bandas, y han habido un pichazo, y han grabado de diferentes géneros y toda la vara, mae. sí. Entonces, como prueba de que algo existió, weón. Total. Y antes de que se vaya la picha Spotify también, mae, hay que volver a lo físico, mae. Pienso yo, digamos. Correcto. Mae, pero, ok, y ya después, mae, bueno, antes yo mencioné que cuando usted se graduó, usted se fue a vivir un par de años a Santa Cruz, ahí me lo topé una Bueno, vez y todo. 4 años, Como 4 sí. años, fue Sí. puta. Y usted, mae, ahí se encerró ahí, pero, mae, usted grababa demos de Libélula, pum, y los mandaba por correo, ¿verdad? Tenía Los como un mandaba por distro. correo, sí. Ajá, yo tengo un pichazo de esos correos todavía. Sí. Mae, usted sabe más que nuestras parejas, de nuestras vidas. Papi, ¿usted qué piensa? Que uno Hizo no la es profesional. Sos un investigador completo. Cara de picha. Más, yo sé las 3 pensiones suyas y todo eso, ¿no? Vamos a decir, ¡pip! Ahí en el Eddy lo arreglamos. Mae, pero digamos, sí, porque usted se graduó, mae, y bueno, estos maes quedaron con cefalias, ahí le daban. David Bryan se estaba grabando del cole, Del kinder. del kinder. ¿En y qué año? estaba, ¿Qué año era eso? Ya estaba con, no sé, digamos, 2009. 9, 10. 2009 salí yo del colegio, sí. Imagínese. ¿Cuántas veces llevó quinto? 3. No. Ay, no me basuré aquí Ok. que enfrente de tanta audiencia. Mae, pero digamos, usted jaló, mae, esos 4 años y usted empezó a bretear solo en música, mae. Lo que es, muchas de esas canciones han sido ya como versiones full de la banda y grabadas profesionalmente y todo, ¿verdad? Sí, bueno, sí, las, por ejemplo, las del primer disco, la mayoría eran de esa época de Guanacaste. Ajá. Y bueno, de todos los discos en realidad. Y cada tal disco vez, saca un par ahí. sí, tal vez de Nube Polen, no estoy seguro si hay alguna pieza de esa época, pero sí, la mayoría eran de Guanacaste. Sí, bueno, los discos más nuevos bueno, ahí han sacado música nueva, digamos, Sí, ya sí. cuando la banda estaba formada. Sí, toda la sí. banda. O algunas versiones también de algunas piezas de Paul. Y Sí, ahora Hermano Seiba. Es una Hermano canción vieja, Seiba, ¿verdad? sí. Yo recuerdo esa pieza Vieja, suya, sí, solista. hace 16 años. Fue la primera que compuse. Pero es una versión ya libélula, digamos, full Sí, banda. la total, banda. total, ya, Versión nueva, sí. full banda y full de, o sea, los arreglos de los 3 Ajá. y obviamente la La producción. producción de Jorge Guri, ¿verdad? Ajá. Que él le aportó, yo creo que le aportó estructuralmente una parte bastante. Sí. Importante. Mae, pero digamos ahí ya. Mae, porque fue como al mismo tiempo, ¿verdad? Como que Danta presentó el disco. Y yo me acuerdo que Chaco me regaló también como el primer disco de Libélula. Yo ahí lo tengo, ahora les enseño. Como el primero. Pero no sé si es oficial o si era un demo, ¿qué, mae? no, digamos, Isaac El de en ese Súper entonces- Desconocido. Bueno, eso fue, lo habíamos grabado en el 2000, sí, en 2012 tal vez, y Isaac sí tenía como esa activación de que el hombre grabamos piezas y hacía un disco y lo distribuía. Y ese de Súper Desconocido fue así, Ajá. grabamos con mi hermano que era el baterista, Isaac en la guitarra y yo tocaba el bajo. Grabamos unas, no sé, 7, 8 piezas de un álbum que en ese momento se llama Súper Desconocido. Ajá. Y sí, después Isaac tal vez le pasó eso. Sí, yo recuerdo que el día que presentaron el de Danta, el mae me lo regaló ahí. Sí, Sí, de, sí. de hecho a mí eso fue una de las varas que no me cuadró, que yo decía, qué loco, porque estábamos presentando Ajá. el disco de Anta Director, ¿verdad? Ajá. Bajo el sello de Autómata. Ajá. Y en el mismo momento estaba este weón vendiendo el disco, vendiendo o entregando el de Súper Desconocido. Y entonces yo, no sé, a mí fue una cosa que yo decía, "Mae, pero o sea, de verdad que no entienden. por uno. Es que o sea, no entienden. O sea, los chiquillos no entienden cómo. O sea, yo tampoco entendía mucho, pero yo siento que el lanzamiento había que darle el espacio y su momento, ¿verdad? Ajá. No es, o sea, no majarle la manguera con otro proyecto paralelo Ajá. que hubiese tenido su momento, digamos. Ajá. Pero bueno, eso fue una de las cosas No, pero, que yo... pero ¿sabe qué sí hay que tomar en cuenta, digamos? Y pensando que en ese entonces no es como ahora, ¿verdad? Que alguien saca algo y lo tira en internet y tal, y todo el mundo le llega y le alcanza. Que cuando eso en el 2012, el internet apenas estaba en esas. Sí, como ¿verdad? para Bandcamp y eso que estaba arrancando. Entonces no era algo tan fácil como conseguir. O sea, no es que estoy justificando a Isaac, pero estoy pensando que en ese momento era diferente ahora. Ajá. O sea, que tener
no sé, 50 personas en un mismo momento y poderles compartir lo que uno estaba haciendo, no es como ahora. Sí, sí. Aprovechar ¿verdad? ahí el que había Sí, internet. o sea, no lo culpo tanto, digamos. Saludos a Isaac, que Y- fijo va a estar viendo esto. Sí, Sí. porque era otro momento, sí. Sí, Bueno. era otro momento, pero definitivamente que creo que es como también parte de la inmadurez, ¿verdad? Ajá. Sí, ma, y cuántas bandas allá en Occidente bueno, especialmente en su momento hicieron una presentación de disco como esa, weón. Sí, Sí, yo creo que Era una casi vara que rara, ninguna. ma. Bueno, raras, primero grabar profesionalmente a ese nivel. Segundo, ma, hacer como un evento para presentar un disco, ma. O sea, esa vara uno lo veía en Chepe y Sí, las bandas grandes exacto. en Jazz Café. sí. Pero, ma, ya como por el lado, ya sí era una vara. Sí, era pionera, digamos, ¿verdad? O sea, Muy es de, poco ma- visto, de digamos. mandarse. Sí. Ujú. Sí. Bueno, Porque se yo- llama Danta Director y lo pueden buscar ahí porque yo creo que Sí. no hemos dicho oficialmente eso. Sí, Dante Director. Dante Director. Danta Director. Creo que está en Bandcamp todo, ma, si no me Está equivoco. en Bandcamp, No sé en sí. Spotify, pero en Sí, Bandcamp sí sé en que YouTube tal vez. Ajá. Algunas piezas que subí, Isaac. está. Ajá. Sí, Sí, ma, y después, bueno, Danta termina y ya después como que continúa Libélula. Ma, pero el otro día estaba revisando, perdón, en el YouTube de Música por Inclusión, ma, tienen como un chivo de Libélula, pero estaba Luigi. Ajá. Bueno, estaba Luigi, estaba Chaco, creo que Diego estaba como part-time, estaba como Sí, ayudándole, sí, no estaba ayudaba full ahí grabando. poco, sí. Y estaba usted, obviamente, pero mae, no sé qué año es, como 2015, 2015, ¿no? sí. Por ahí. Mae, ya cuando eso, o sea, ¿cuál es el disco, el primer disco oficial de Libélula? ¿Es ese súper desconocido o es el otro? No, digamos es que cuando eso, de mi parte, grababa álbumes Ajá. que eran de. Yo les ponía nombres ahí. Ajá. Hacía 10 piezas y hacía un álbum y la compartía ahí por correo y todo eso. Y bueno, y hubieron diferentes formaciones después de que yo hacía esos álbumes. Hubieron de diferentes formaciones del 2013 al 2015 Ajá. de diferentes músicos. Y es más, del 2013 al 2016. Y después fue que llegó Paul, que ya fue cuando la vara se puso más seria y que quisimos grabar el primer disco que fue Pez Monstruo en el 2017, creo. Ah, bueno, Pez Monstruo es el primero, entonces. Sí, es el primero. Ok, El eso lo primero tengo ahí oficial también. ya grabado como Ajá. con un, no sé, En como estudio ahí que nos profesional grabaran, y sí. todo, sí. Sí, porque antes de eso eran álbumes que yo grababa con un micrófono X y tal, Ajá. o sea, uno solo. Ujú. Y ese de Súper Desconocido que Isaac ahí difundía, Ajá. lo habíamos grabado igual, con un micrófono digital Ujú. y hacía una compu y tal. Eran como maquetas, nada más que Sí. uno decía que eran álbumes. Sí, ¿verdad? era como casero, pero y ustedes graban Sí, toda sí. la vara ahí. En realidad eran maquetas. Ajá. Y Y ya entonces el Pez Monstruo es el primero oficial. Pez Monstruo es el primero oficial, sí. Ese lo grabó Jonathan Zamora Tatú, de hecho. ¿En serio? Sí. ¿A y dónde, ok? Se grabó en mi casa, Ajá. en un día, en simultáneo todo, y se grabó 12 horas En de lo que gra- saliera una toma perfecta ya, listo. 12 horas de grabación. Fue puta madre, lo ha jugado Tatú. Y fue porque Tatú comenzó a estudiar ingeniería de sonido y grabación. Igual Tatú, igual de que nosotros demandados, le dijimos, el mae nos cobró tanto y le dimos bimba y nos grabó, ¿verdad? Y aprovechamos el día. Y aprovechamos el día. Carpe diem. En un día, 12 horas, salió ese disco. Ujú. Mae, qué jeta, yo escuchaba un pichazo de disco y no le hubiera dicho que fue tan así. Sí, mae. eran 13 piezas, pero quitamos una Ajá. y al final terminó siendo 2. Por tiempo, porque no salió. No, Las la 2 pieza, horas. o sea, sí la grabamos y todo, pero no nos gustó. Ajá. Sí, era una pieza Le también faltaba. que era de Danta Director, que está grabada en ese disco que se llama, la pieza, ¿cómo se llama? Estelar. Estelar. Ujú. Y al final no la incluimos porque no nos gustó el resultado. Ok, mae, está loco. Sí. Mae, ¿y eso en qué año salió el Pez Monstruo? ¿Es 17, 18? 2017. 17, ok. Sí. Mae, sí, porque con ese disco lo anduvieron bastante, mae. Recuerdo una vez que tocaron en Grecia con 1111. Creo que ahí fue donde yo se los compré el disco físico. Ujú. Mae, y bueno, ya han salido en M por I, mae, con alineaciones diferentes, pero ya cuando cayó Paul fue donde empezó como un toque más en serio la vara. Sí, Y ya eso ha sido años después de Anta, ¿verdad? También. sí, Ya Danta pasaron. fue en el 2012 y ahí se rumbó todo y Ok. hasta el 2017 que grabamos Pez Monstruo y Ok. Que Héctor y yo nos reconciliamos. Minuto el perdón, qué la belleza. historia la pueden buscar ahí en ningún lugar. A nadie le importa eso. No sean sapos.
Mae, y mae, bueno, ahí como para ver con Enano, como ahí, mae, de Cougar, mae, ¿cuándo fue que Cougar que empezó entonces? En el cole, Cougar empezó en el 2007, si no me equivoco. ok. Pues yo los conocí como 2008, Que por ahí. una yo creo. vez Kenneth, con Daniel, Queen, que de varas raras ahora, me invitaron, yo no los conocía y me invitaron a ir a la casa de Kenneth y a Diego el Negro, que ahora Ajá. también es el baterista de varas raras. Y ahí nos conocimos todos, digamos, en la casa de Kenneth y empezamos ahí como a hacer ruido y se hicieron unas canciones, pero no recuerdo por qué Kenneth se fue. Ah, sí. Para no decir que lo echaron. Y a partir de ahí se armó. Tras de que ponía la choza para ensayar, Sí, mae. es que es bien odioso legalmente, mae. Saluda a Kenneth, mae. Mae, Eh, bueno, después el mae salió y después entró Ñampo. Se armó. Cougar estuvo un tiempo sin bajista, mae. Ah, ok. Éramos teclado, guitarra y batería en la casa del baterista de Diego. Yo tenía un tecladito, mae, que sonaba como a Mario Bros, ¿verdad? En Ajá. Nintendo. Así empezamos. Luego ya tuve uno ya más. Sonaba un poco mejor. Y Zarcero siempre ha costado conseguir bajistas, mae. Es algo ¿En serio? que sí, siempre. Hasta el día de hoy. Y luego Jean-Pierre se mandó, que fue nuestro bajista. Y sí, eso fue Cougar hasta el 2012, creo que fue nuestro último concierto. Ajá. Para un concierto de beneficencia que hubo ahí en el bar de famosos Cipreses. Ajá. Tenían una laguna Mm. y muy chiva, sí, ahí se acabó. Mae, ese lugar era pichudísimo. Ahí yo los vi a ustedes, Mecanestesia, Exnovia. Ahí tengo el disco de Exnovia cuando lo Introvisión. presentaron. Introvisión yo los vi hasta aquel día Sensor tras Trifulcador tocó ahí, muchas bandas. Popper, Costa cuando Rica, eso, la banda Popper, Campín. saludo a La Lolo. Oye Carne también, Sí. ¿verdad? Carne. Bueno, los cuchillos, ahí yo los vi como 2 veces tocar. Em, No, este podcast vale como $100,000. Sí, weón. mire. Neuma, información. Neuma tocó ahí, man. Neuma, en serio. Sí, un montón de gente tocó ahí. Eran chivos. El carro rojo. Para esa época, mae. Fan, muy fan. Se Demasiado. llenaba mucho, mae. Sí, mae, era un En pichazo. ese tiempo, para hacer Occidente, mae, era mucha gente lo que iba, mae. Y jalaba 300, mucha gente de 200 afuera de Salcero. personas, sí. Ajá. Cosa que ahora ya no No. se ve tanto, pero mae, sí, en esos tiempos era muy bonito. Porque yo creo que ni Facebook había salido en ese tiempo. Creo que sí, pero tampoco era 2009, tan... por ahí, 2008. Sí, bueno, sí. Luego de eso, bueno, se separó Cougar y nos habíamos hecho un proyecto con Brian Sánchez, Gillo, no sé si lo conoce. No, ese no lo conozco. Bueno, un guitarrista de Palmares, pero el mae nos había dejado guindando, que ayer lo vi, saludos. Y yo me obstiné, y decidí que me iba a ser guitarrista. Pero usted antes de empezar a tocar guitarra, tocaba en otras bandas, ¿verdad? En Amber Sound, no es que usted tocaba, ¿no? Sí, toqué en Amber Sound, toqué Y esa era con con Chizón Atom, y José. ajá, y Gerardo Borrego, que después fue el bajista de Sofía, Ajá. que fue mi banda que hice después de Cougar. Que ¿Cómo se éramos llama un eso? Power Trio, Sofía. A eso no lo conozco. No, No, nunca lo más escuché. sí, chiveamos más como en Chepe. Ajá. Sí, después de eso también se separó Sofía. De ahí me fui a tocar en IO, teclado, toqué con IO. Al Chile. Sí, para el Río de Leche, Ajá. el álbum. Ah, ¿usted grabó con ellos eso? No, entonces? no lo grabé, Ok. lo toqué en vivo, digamos, Ok. cuando tocábamos con el señor Loop y eso, toda Ajá. esa vara, los toqué con ellos. Luego de eso toqué en Exnovia, Ajá. también cuando se Eso reunieron. mismo, Kenneth, como que hicieron un intento de revivir Exnovia con usted. Ajá, era con Esteban también, Ah. todos los originales, conmigo, extra en vez del bajista, que se En vez de hizo, el Quick, bajista ajá. era el del carro rojo, el Duque. Vamos, el bajista original de Exnovia tiene su Ah, carrera bueno, era el solista. Duque y después tuvo Ajá. Quick y después el Duque volvió. No, digamos, Quick no pudo estar en la formación que se hizo después, Ok. entonces llamaron al Duque Ah, ok. y a mí. Luego eso se convirtió en Insectos Gigantes. Ajá. Con Will hicimos Insectos Gigantes y después de eso Sí grabaron, ¿verdad? Con Insectos Gigantes. hay un par de piecillas y otras como maquetas que nunca salieron tampoco. Porque Will yo los las vi tiene. en Vuelta al Mundo, ahí donde Cacho, en Grecia. Ujú. Los vi una vez tocando cuando estaban recién saliendo, man. Sí, banda que me gustaba mucho, por cierto. Ajá, Saludo a Will. marapichudísima. Madre Eh, Acuña.
Y después de eso, el carro rojo. Bueno, el carro rojo, sí. Yo estaba desde el. ¿Qué? Pucha, como desde 2014. Algo así estaba yo en el carro rojo. ¿En Pero serio? como tecladista primero. Ok, porque el Carro Road vieja, ¿verdad, mae? El carro rojo empezó antes, sí. Yo no estaba. Que era una banda de covers. Ok. Puros covers, mae. Luego que se fue el cantante que era primero y entró Agustín Camote. Ujú. Y entonces ya ahí empezaron Personaje. a hacer ya un ¿Quién poco era más. primero? Josué Alfaro, era el dueño de la sala de ensayo en ese tiempo. Y entonces una transición al carro rojo ya como música del Duque, Ajá. ya más, no sé cómo decirlo, punk o más rock, ya con Camote ya más gritadillo. Y sí, Es el como carro, Limp Bizkit y con ahora sí, mae. mae, muy divertido tocar con esos maes, era muy divertido, mae. Mae, yo hablaba con Kenneth, mae, que recuerdo que el Carro Rojo una vez presentó un disco que Libelo la tocó y que fue en el Redondel de Salcero. 2018, sí. Y mae, yo le comentaba a alguien, decía mae, es que yo no sé cómo putas les dieron permiso a hacer el concierto en el Redondel. Y tenían la vara de telas y Las de las acrobacias. chiquillas, Y sí, de Occidente, todas fue nos un ayudaron. concertazo esa vara, mae, Sí, loquísimo. hicieron un show, Ajá. ellas, todas las muchachas. A Brian lo guindaron. Sí, sí, le Yo pusieron voy arnés solo, y me lo- guindaron y la hora 2018, empecé a girar. 18 fue eso. Yo esa vez fue la primera que toqué con el bajo verde. Como ya Ah, lo- sí, en ese concierto. O sea, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, mae, 18, sonó muy mae. rico y Libelo la hace, ya. Mae, sí, güey, fue Libélula Es y que el era Carro un Rojo. lugar, mae, pero había bastante gente, no parecía, pero es porque el Es que redondel era muy era grande el lugar. muy grande. Mae, digamos, afuera yo me acuerdo que estaba forrado en carros, Sí, sí, parqueados. sí. Como 300 personas había, tal Ajá. vez o más. Y Sí, man. en Salcero la gente siempre está afuera tomando pache, después entra el concierto, después sale y la vara, mae, pero sí había pichazo de gente. Muy lindo mae. concierto, sí, mae. Mae, fue un buen concierto. Mae. Bueno, y entonces ya eso fue como hasta, bueno, 2018 por ahí, mae, ya caímos donde quedamos con estos maes. Mae, después del Pez Monstruo, ¿qué siguió con Libélula entonces? El inicio dentro del propio silencio, Ajá. que fue el segundo disco, Ajá, que ese lo grabamos igual con Jonathan Zamora ok. en una- Chachagua. En Chachagua. Eso Sí. fue en simultáneo también. Casi Más que o sí, menos. ¿verdad? La mayoría Voces, simultáneo. sí. Y después bajo hicieron unos y overdubs batería, ahí. sí. Mm. Y los solos de guitarra tal vez eran Ok. como por encima. Pero sí, ahí fue donde conocimos a Diego Alonso, que Paul era amigo de él y nos llevó allá a Chachagua, que era en un lugar súper lindo, una cabaña, digamos, ahí bien Ujú. equipada, Exactamente. con un espacio súper lindo y no habían vecinos muy cerca. Entonces podíamos tocar y hacer bulla y Entonces se Y- sentían como Led Zeppelin en el tercer disco. Sí. ¿verdad? más o ¿Cuánto menos, duraron solo que ahí? sin presupuesto. ¿Cuánto duraron ahí Estuvimos encerrados? como 3 días Ajá. ahí y tocamos a veces hasta tarde. Ajá, ajá. Y eso da chance también, digamos, fue como una oportunidad de escucharnos, de tocar, dejar la mente tranquila un rato, salíamos, escuchábamos música, Ujú. tomábamos café y luego Para bajarlo. volvíamos. Ajá, y luego volvíamos y ya digamos, era como muy diferente. Le dimos espacio a la música, ¿verdad? Y nos dimos espacio a nosotros mismos, que fue como lo más importante. Pero ustedes ya tenían las piezas que iban a grabar, o sí, Sí. improvisaron mucho en la vara. Digamos, sí teníamos las piezas, pero en el momento resolvimos. Ok. O sea, las traíamos supuestamente ya hechas, pero en el momento empezamos a resolver cosas, hacer solos o hacer espacios o lo que fuera. Muy lindo álbum. Y sí, Sí, Ma, se- es muy bueno. se Yo dio siempre todo. he dicho que mi pieza favorita, creo, ma, bueno, hay que ver el disco nuevo. ujú. Creo que es la última de ese disco. ¿O qué es? Heterogéneo. Heterogéneo. Yo le he dicho que esa es mi pieza favorita y Sí, nunca la sí, tocan. sí. Heterogéneo, es Sí. muy linda. Ajá, Ese disco, para mí, digamos, está un 50% resuelto y otro 50%, digamos, fue como una improvisación del momento. Ok. Y Pero no tiene- que quedó a media, sino que mitad No, fue ya sí. planeado y mitad improvisado. Sí, de hecho, Ok. porque habían solos y cosas ahí Ujú. que no los... O sea, nosotros somos así a veces, Ujú. ¿verdad? Que dejamos que la música tome su camino, ¿verdad? Como el agua, ¿verdad? Y yo creo que eso es un buen ejemplo Sí. de lo que pasó en el momento. Ma, tal vez ahí sería bueno, ma, para el que no conoce Libélula, explicar Libélula, ¿verdad? Porque es como una banda, especialmente ahorita, ma, con Brian, tiene como mucha vara rock. Pero ma, también es como muy de improvisación, no sé, como influencia jazz y varas progresivas, sin ser una banda jazz y progresiva, ¿verdad? Pero tiene como elementos de la vara.
Ma, entonces yo siempre siento que, inclusive verlos ustedes en vivo, ma, es como un ride diferente porque tal vez están ahí, no sé, el solo de batería Paul es una hora que uno no sabe qué se va a inventar ahí o no sé, ma, después el solo de bajo, ma, hay como muchas partes ahí como que se abre para, ma, las canciones son muy fuertes, pero también tiene como mucho espacio para, ma, un solo de este, ma, o por ejemplo el show que me invitaron para en el museo ahora la otra vez, ma, que tenían el piano cola y este ma aprovechando todo el conocimiento de teclados y se mandó a tocar piezas en piano y entonces ma, como que no sé, como que es ma, como que tiene mucho espacio para improvisar y como cambiar varas y ma, yo siento que a veces depende como está el chivo, ustedes tocan tal vez, si está muy bueno el chivo se inyecta la vara y si no ustedes se viajan con la vara, no sé, es como algo así, ma, que creo que es muy particular de Libélula con otras bandas. Otras bandas es como, ma, lo que ensayamos eso es. Y ustedes sí ensayan mucho, ma. Yo siempre veo que ustedes son militares de ensayar como una vez a la semana, ¿verdad? Sí. Pero, ma, mucho de eso no es como aprenderse las piezas, sino es como llamear y sacar piezas nuevas y, no sé, como mantener Sí, fresca sí. la vara, ¿verdad? Que son piezas viejas, tal vez. Sí, parte de los ensayos es, antes estaba hablando con Brian de eso, de, de cambiar las piezas, Ajá. de hacer que tengamos como una capacidad de ser versátiles, Ajá. ¿verdad? Entonces, de que podamos acoplarnos a cualquier momento si tenemos que tocar en un cumpleaños de un señor que tiene 90 años, nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Pero tenemos como la facilidad de lograrlo, digamos, porque siempre estamos jugando con la música y nunca estamos como estáticos Ajá. en hacer las piezas así, así, sino de cambiarlas y hacerlas en versión ranchera, lo que haya que hacer, pero sí que la música tenga versatilidad y nosotros más bien como músicos tengamos la versatilidad de cambiar todo. Sí. Antes Héctor dijo, ¿verdad? Una palabra clave que es improvisar. O sea, improvisar antes, hoy y mañana va a ser un reto para cualquier persona. ¿Por qué? Porque no todo mundo asimila la improvisación, no todo el mundo entiende la improvisación, no todo el mundo Sí. ¿verdad? Como que la logra canalizar. Y cuando usted logra canalizar eso y lo siente y lo toca, digamos, lo entiende, yo creo que a partir de ahí nace la musicalidad, ¿verdad? Que es, yo creo que uno de los pilares que tiene Libélula Pequeña. Ajá. Ma, y es una vara que cuesta aprender, ma, pero también tiene que ver mucho química, ¿verdad? Porque, ma, yo recuerdo que yo me los entrevisté a ustedes así en un chivo cuando recién entró Brian. Y no era como para el chisme, sino era como, ma, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Porque yo sé que este ma es buenísimo. Pero, iba a cuajar con ustedes, weón. Eso es un tema, ¿verdad? Puede ser buenísimo, pero si, ma, no se acopla como la banda ya funcionaba. O inclusive traer algo nuevo. Pero este ma trajo con mucho rock, ma, los solos y las guitarras. Que, ma, no es ni mejor ni peor que lo otro, sino es como una versión diferente de la banda a lo que yo he conocido en todos estos años, ma. Entonces, como interesante. Trajo algo nuevo. Que, Muchas gracias, mae. Qué dicha. Ve que no solo es basurearlo, mae. Pero, mae, es una Gracias, vara mae. tuanis, porque, mae, sí se ve que es la suma de las partes. Como, mae, estaban como este core de ustedes dos, pero llegó un mae nuevo y cambió un poco la banda también. No Sí, fue sí. como, mae, tiene que aprendérselas y ya así están, no cambie nada, sino como que sí hubo campo para que el mae metiera su vara Ah, sí, también. ¿no? De hecho, sí. Ujú. Que aporte. Sí, mae. Ve. Sí, sí. Pero Gracias, bueno, mae. mae, publicidad pagada por Kenneth Aguilar. Mae, bueno, el segundo disco, mae. Bueno, ahí el Carro Rojo también ya estaba, ¿verdad? Ya, bueno, en el 2018 estamos diciendo, salió el primer disco, fue ese, mae. ¿De qué? ¿El carro El rojo? de Carro Rojo, el del Sí, Grandón. 2018. Combustión espontánea. Ajá. Cuestión Ma, yo espontánea. me gané en ese concierto como unos prints que estaban Ajá. rifando. Yo lo tengo por ahí, ma, ahora lo Chile. enseño, sí. Yo Ma, creo yo soy que un era. acumulador, ma. Cuando yo me muera, ma, van a encontrar cosas Aquí ahí. aquí hay plata, gente. No, ma, aquí hay plata gastada en discos y varas, ma. Yo espero, ma, que por lo menos alguien pueda vender eso y recuperar algo, la vara, ma. Ay, Por lo menos que para sí. el cajón, ma. Que salga la harina. Ma, bueno, sí, entonces el Carro Rojo estaba por ahí, ma. Y el segundo disco de Libélula salió antes de la pandemia, ¿verdad? Ya Nube Polen fue después, ¿verdad? Sí, Como sí. Fue 2018 también, ¿no? El el de No, Libélula. 19. En 2019 salió Ajá. inicio dentro del propio silencio. Ajá, y después, bueno, ahí ya cayó la pandemia y todo, ma. Y después de la pandemia, Nube Polen, ¿verdad? Tercer disco. 9 Sí. Pollen, sí.
que Nube Polen fue que eso, ¿verdad? Que no era un disco planeado, sino que nos echaron a todos del brete. Y entonces lo que, no sé si fue Héctor que propuso que nos reuniéramos. Entonces yo puse la casa mía y comenzamos a tocar todos los días, Ajá. todos los días de yo no sé cuántas horas, ¿verdad, Héctor? Y todos los días. Todos los días. Y estuvimos un mes. Pero eso fue como durante la pandemia. Sí, durante la Ok. pandemia. Al inicio. Al inicio de la pandemia fue. Y Cuando estaban las restricciones así como que no hay ni carros en la calle ni nada. Rompiendo burbujas ahí a los caballos. entonces, Sí, entonces lo que hicimos fue eso. Básicamente nos despidieron a Diego y a mí en ese entonces. A Héctor lo mandaron a la casa a bretear. Entonces lo que yo hice con la platilla que me dieron fue poner internet para que Héctor trabajara ahí, teletrabajara. Ajá. Y el resto de cosas, bueno, yo compré guaro como un puto loco. Dice, güey. Prioridades a gente que compró papel higiénico. Mascarillas, alcohol. Alcohol. Sí. de man. Eso fue... Guaro, pero el guaro no se pone malo. No. Y había que curarse para el COVID. Sí, por man, dentro. sanar de adentro para afuera. Sí, y bueno, y lo vaciló, bueno, eso fue es un dato ahí, ¿verdad? Es jocoso. Pero, digamos, ya meramente como dentro de la dinámica de la encerrona, fue que un pronto a otro como que comenzó a salir, o sea, salió sola la idea del disco, y comenzamos a revisar material, de todo el material que Héctor ha grabado durante el 2009 y todo eso, hicimos una escucha de un montón de canciones, la selección de los temas, y un pronto a otro como que comenzamos a sacar y a componer, ¿verdad? O sea, como a recomponerlas, digamos. Sí, ya darle forma con la banda. Sí, y un pronto a otro teníamos las maquetas, las grabábamos, eso sí. ¿Eso lo grabaron ustedes solo en la Choza entonces? Sí. Las maquetas. Las maquetas. Es vacilón porque ese disco, hay un disco completamente, la versión maqueta del Nube Polen. ¿A Chile? Sí, yo la tengo. Muy Ok, chida. mae, Satuanis. Y ya luego... Mae, de esos discos, ¿cuáles salieron en físico? ¿Solo el Pez Monstruo? Pez Monstruo Ok, nada más. Sí. ok, entonces puedo decir que soy buen fan porque solo ese tengo físico. Entonces, Sí, sí, ok, todo Correcto. bien. Mae, pero ¿y Nube Polen, digamos, la versión que salió, Ujú. esa después se grabó con alguien más o qué? Con Alejandro Chacón. Alejandro Chacón, el de Io, güey. Ah, ok, sí, el guitarrista. Ajá. Ujú. Sí. Sí, pero ese mae tiene un estudio en la Choza ese. Sí, se llama Congreso. Humo de Menta. Ok, mae, entonces se lo grabaron con ese mae. Sí, Sí. sí. Ok, Que también mae. fue un proceso diferente, muy lindo. ¿Por qué? Porque el mae hizo rol de productor un poco más que antes. Sí, porque sí, Tatú sí. supongo que era más de ingeniero, ¿verdad? Sí, Como exacto. de grabarlos. Pero ese mae sí metió más mano como de productor, digamos. Sí, Correcto, correcto. Y además, digamos que nosotros a nivel de preproducción estaba más curado, ¿verdad? Ok. O sea, ya tener las maquetas, ¿verdad? El Ajá. disco maquetado y enseñarlo, ¿verdad? Ya, digamos, para Alejandro yo siento que fue como más de decir, ok, aquí está esto, se le puede meter esto, Ajá. pero digamos, el disco como tal Ajá. no fue como tan traveseado porque ya las piezas las teníamos, o sea, Sí. vacilón, es un momento como de Sí. curación que está como exacto. Sí, ¿verdad? mae, pero a veces el productor, como el brete, es como ayudar a la banda a descubrir que el sonido o lo que quieren hacer. Ujú. Pero tal vez usted ya tenía la idea bien formada en esas maquetas y el mae fue como aportarle, como mae, tal vez esto va a salir mejor así o no Y sé. también, Sí. también yo como todos esos años era fan, Ajá. también, también ese disco a nivel de audio me parece que fue como Mae, que sí, es subieron muy bueno. un escalón, mae, Sí, bastante, sí, es bastante bueno. mejor grabado, sí, claro. Más, ¿y ese en qué año salió? ¿2020 qué? 2, 3, Y está cumpliendo 3 años. 23 entonces. 23. Ajá. Ok, Sí, ahora la semana pasada cumplió 3 años. ok, mae. Sí. Mae, y antes de caer al disco nuevo, que bueno, que ya sacaron la primera pieza, ¿verdad? De Hermano Seiba. Mae, bueno, Brian entra a la banda entonces. Y bueno, el carro rojo por ahí termina también, pero eso es otra historia. Ajá. ¿Qué iba a decir? No, que Hermanos Seiba es un sencillo aparte, no es del, Ah, ¿no es del disco? No es del disco, no. Ah, es ok. Y iba a estar en el disco, pero Pero ya Ah, no. ok, entonces lo tiraron aparte y sale Sí, el sí. disco. Eso era un Ok. sencillo, sí. Ok, mae, Satuanis. sí. Mae, bueno, entonces entre el Nube Polen y este disco, mae, entra Brian a la banda y cómo empieza la vara del brete para el último disco. Mae, puedes subirle un toque, ya se cayó ahí. Ah, por ahí.
¿Cómo empieza? ¿Cómo? ¿Cómo empieza como No, no, ya no. el brete con Brian para el nuevo disco, man? Ya, ¿Cómo fue la tuvimos vara? que ponerlo a trabajar demasiado porque este tipo es demasiado terco, man. No, no. Enseñarle escalas. Enseñarle Bueno, escalas. que todo el mundo y se lo No, cree. regalarle un jamás. metrónomo. Nada más. No, más bien todo ha sido como orgánico, igual que como ha sido Libélula siempre. Digamos, la transición entre Diego y Brian fue muy orgánica, ¿verdad? Y Brian desde el primer momento ya aportaba. Y Bueno, y aparte que era fan, como él dice, ma, es cierto, weón. Yo Sí, siempre he sí. visto un chivo de ustedes cuando él no tocaba, siempre iba y así, ma. sí, y no fue como difícil, más bien uno decía, madre, ¿cómo este huepuña se aprende una pieza tan rápido, verdad? Le decíamos 3 acordes, 4, no sé, o los acordes que llevara la pieza, y ya el otro día se lo sabía, y entonces como que uno incluso se motivaba porque ya el hombre se la sabía fácilmente, ¿verdad? Pero la transición creo que no fue como difícil, más bien fue súper linda, digamos, porque Paul y yo disfrutaba un montón tocar con Y Brian. además de que creo que ya éramos amigos, tal vez no amigos tan cercanos, pero sí éramos compas, hemos compartido mucho durante años, desde 2000, no sé. Sí, Desde, sí, sí. Entonces ya esa conexión de amistad, digamos, que la banda es como un matrimonio, ¿verdad? Usted que ha tenido bandas, ¿Quién? usted. Mae, es muy importante, ¿verdad? Porque me parece que eso ayuda también al Sí, sí. movimiento. Sí. Igual- Pero digamos, el disco nuevo, perdón, no había empezado nada de preproducción cuando entró Brian. O sea, con Brian empezó de cero la vara. Ah, sí, digamos, todo lo Ok. del disco nuevo que estamos ahorita Ajá. trabajando, digamos, todo ha sido con Brian, digamos. Ok. Y antes de eso también existieron dos piezas, una con Gilberto Jarquín, que la grabamos con Kenneth Chavarría De en Victoria Victoria, Salas. Estudio Victoria, digamos, que esa ya, bueno, ya teníamos cosas grabadas con Diego, Ajá. pero que Brian también hizo ahí el solo y Sí, llegó a nosotros terminar ahí. ajá, llegó a culminar la pieza. Y también grabamos una versión de una pieza que viene en el nuevo disco, que es una versión acústica, que Paul toca ahí tambores, por decirlo así, y Ryan Percusión, y yo ajá. tocamos guitarra acústica, que se llama Infinito en todas direcciones, que es así Ajá. viene en el disco nuevo, o Pero es de una las que versión estamos diferente. trabajando, es una Ok. versión acústica, y sí, la transición fue, es más, no se ha sentido porque más bien ha sido demasiado linda, demasiado que uno quiere tocar, digamos. Sí, No es sí, como llegué. que madre, jalemos la oreja, no, más bien Sí. entre todos estamos motivados y siempre ha sido demasiado lindo. Sí, llegó a darle como energía a la banda para que siga por Sí, un sí, pichazo sí. más de años. ¿verdad? Sí. Fue como refrescar, como un chapuzón. Sí. Así es. Ma, esa hora cuesta un montón, ma, ya una banda establecida. Y, ma, especialmente ustedes que por tantos años han tocado juntos y ya meter a un ma que aunque lo conozcan y ustedes lo respetan a este ma como músico porque ustedes cuadran el carro rojo y así, ma, pero, ma, no es siempre tan fácil, weón. Sí. Sí. No siempre funciona, por más que sean compas uno o que todo el mundo toque bien o sí, no siempre funciona, ma. No, y además de que es que por eso, o sea, usted lo acaba de decir, o sea, cambiar el chip del carro rojo, ¿verdad? Al nivel de la pequeña hay que Sí. tener, digamos, una capacidad y una sensibilidad Sí. que solo un mae como Brian Sí, pero tiene, según ¿verdad? entiendo, el carro rojo es muy las piezas del Duque. O sea, como que el Duque trae mucho de la Sí, pieza las y composiciones son el Duque, digamos, Ajá. ahí no hay tanta improvisación, pero Ajá. creo que es como las letras Camote Ajá. y los riffs del Duque, y sobre eso, digamos, se arma sin salirse tanto de esa estructura, ¿sí? Ma, y para este disco nuevo que todavía están breteando, ¿cómo empezó a bretear las piezas? ¿Empezó de puras improvisaciones o buscaron piezas viejas o cómo salieron las varas? No creo que la mayoría de piezas son nuevas. Unas son de Paul, otras que yo las hice últimamente. Ajá. Y hay como una o dos que las hemos hecho completamente con Brian, en el sentido de que no es como que yo le diga, madre, la guitarra es así, sí, o asá, sino que Brian, por ejemplo, en Sueño de un monstruo, es una guitarra que Brian es el que la ha hecho toda, dentro de otras piezas, ¿verdad? Claro. Pero sí todo es como más actual, digamos. Casi que no recurrimos a piezas viejas. Bueno, unas que otras, digamos, pero todas siempre en el ámbito de que nunca las hemos tocado. Ajá. Bueno, y Nunca- es que en Nube Pollen sacaron varias viejas, entonces también metieron muchas nuevas a este tiro, supongo. Sí, digamos, creo que este es el primer disco, tal vez,
que grabamos más, que no está todo solucionado, sino que lo hemos solucionado entre los tres. Ok. ¿Verdad? Que usualmente los discos anteriores siempre hay una maqueta o hay una idea muy general que ya está casi solucionada. Exacto. Y ahora en la actualidad de este disco lo estamos solucionando entre los tres. Y los tres aportamos los arreglos de aquí y de allá y todo es más, no sé, más en conjunto. ¿Sí? Y se ha ido armando solo durante los ensayos. Sí, ¿no? Sí, ok, sí, ok. Sí. Sí, O sea, poco a poco lo han breteado entre los tres. sí, de hecho también nos ha ayudado mucho, digamos, que nada sucede por casualidad, digamos, esta experiencia de grabar en Lúcuma con Guri. Eso le voy a preguntar, ¿a dónde es? ¿Con quién? Con Jorge Guri en Lúcuma Studio, en Cartago. Ok. Cartago, man. Que nos ayudó, digamos, antes de eso ya veníamos, obviamente estaba trabajando las canciones y todo el asunto, pero ahora ya después de grabar este single, Hermano Ceiba, digamos, ya estamos pensando más en torno a, ¿verdad? A un producto final. A llegar y decir, ok, esta canción está muy larga, quitemos esto, se está Más repitiendo. producida, O sea, entonces yo creo que eso eleva el nivel, ¿verdad? Sí. De composición y el nivel musical, ¿verdad? Que no es llegar y estar tocando, sino ser objetivos, ¿verdad? Y darles el punto a la canción. Sí, sí, ma, y el tiempo de estudio es caro y es muy valioso, ma. También. Llevar con una buena idea de qué quiere hacer, ma, ayuda a aprovechar el tiempo también. Total, o sea, llegar con el arroz cocinado. Como Sí, dicen. sí, sí. No, bueno. y de Guri aprendimos mucho, man. Guri está muy empapado en Argentina, digamos. Ajá. Se roza mucho ya con la crema y nata en Argentina, entonces ya él trae mucho conocimiento que aprendimos mucho. Ma, no lo conozco del todo, ma, tengo que investigar más, ma, pero Ya, ha grabado otra gente. ¿O? Invitado usted, man. Aquí me manda a invitarlo a alguna sesión de estas que Sí, Ma, sí. a estudios. Que se ya. caiga, weón. No, que vaya Ma, usted allá con nosotros a las grabaciones. Ah, bueno, sí, weón. Sí, para que usted conozca a Jorge y también para que Jorge venga aquí, o sea, para hacer Sí. ahí Sí. la ofensiva y la defensiva. Sí. Para darle por todos lados, Correcto. Ocupas a la chunche, sí, ma. Sí, sí, Yo le jalo el ampli, ma. Exacto. Mae, ¿y cómo cayó el conecte con este mae para grabar? ¿Ya lo conocían del brete de él o cómo fue la vara? Sí, digamos, nosotros conocíamos a Guri porque Guri tocaba en Florian Droids en su momento. ¿Quién era el Tecladista. tecladista? Ah, El ok, teclado. entonces sí sé quién es. Entonces, Ok. en ese entonces lo habíamos conocido. Ajá. Pero, digamos, yo después como que ahí le seguía la pista. Ujú. Y un pronto a otro, digamos, yo le seguí la pista más porque él comenzó a hacer como unos programas ahí, o unos, ¿qué se puede decirlo así? Unos episodios de Lúcuma Studio, y en uno de ellos salía Tweety González, Ok. ¿verdad? Y Tweety González vino aquí a grabar Ujú. en Lúcuma Studio. Iu Y grabó, grabó ahí, en ese toque. en ese momento, y Tweety le grabó una canción a Iu. Ok. Y entonces yo dije, pucha, esto está pichudo, o sea, este Ajá. más de tener este contacto, ¿verdad? Y además ya después o sea, nos fuimos dando cuenta que está conectado con personalidades, con estudios y todo. Y yo comencé a escuchar el trabajo y yo dije, pucha, o sea, este huevón es bueno y se roza con gente, ¿verdad? Y entonces salió ahora hace poco salió una, bueno, Giveaway. el año pasado salió un giveaway, ¿verdad? De Lúcuma Studio, que eran 3 giveaways, ¿verdad? Y uno de ellos era la producción y la grabación de un tema. Entonces, ya ahí mandamos la pieza, ¿verdad? Usted se mandó. Bueno, yo me mandé la pieza, le escribí y esto. Y pasó como un mes y un día recibí el mensaje, me hace felicidades, usted fue el ganador de la canción y todo el asunto. Mae, si son ciertos esos giveaways de Instagram, entonces sí se pega uno las varas. Sí se pega las varas. Y con eso lograron que Armando Ya, Ese Ceiba. por lo menos, ¿verdad? Sí, bueno, De ese pero, damos fe, los demás no. pero con eso grabamos Hermano Ceiba y ya, digamos, en el momento que estuvimos allá, ya hablando con Jorge, ¿verdad? Participaron 33 músicos o bandas, y de las 33 él escogió la canción nuestra. Ajá. Entonces eso para nosotros es un súper halago porque mal le gustó el Ma, entonces ahí trabajo grabaron Hermano Ceiba y decidieron grabar el siguiente disco con el Mae, por eso. Ajá. Por haber bateado con él. nuestro. Sí. ¿Y el disco ahorita en qué etapa está? ¿Ya está todo grabado? ¿Están grabando? No, todavía no. Está en No, proceso todavía. Estamos
En preproducción. En Ah, ok, preproducción. ok. va a empezar. Preproducción. Sí, vamos Sí, estaba a... mamando. Yo pensaba que Hermano Seiba era el primer sencillo del disco y que ya iba a salir. Más bien Sí, lo estaban no, no. breteando y No, esa Digamos, sí. parte. tenemos las piezas ya que las Ajá. hemos practicado desde hace 2 años o desde que está Brian. Ajá. Y las vamos trabajando y después de la experiencia que tuvimos con Jorge las hemos ido modificando, Ujú. digamos, por lo que aprendimos ahí, si se puede decir. Esperamos Eh, empezar perdón. Sí, y no, principalmente eso, las tenemos ya Ajá. más cocinadas que en los discos anteriores. Ajá. O sea, ahora llegaríamos a grabar y obviamente hay que hacerle arreglos y lo que fuera, o cambios, pero ya están más trabajadas que en las veces anteriores que hemos grabado. Ujú. Ok, más tatuaje. Sí, que esperamos entrar ahora a mediados de año ya al estudio. Ok. Ah, bueno, no han empezado del todo. No, todavía no. No. Ah, ok, ok. Sí, lo que hicieron fue el Hermano Seiba que lo grabaron y Ujú. Sí, sí. ya bretear para el disco ahora. Exacto. Ma, está loco, ma. Ma, ma, por ahí yo le pregunto mucho a la gente como de varas así que tal vez más se van olvidando en el tiempo porque ya lugares cierran o bandas dejan de tocar o así, ma. Ma, ahora estábamos hablando de Los Cipreses en Salcero, ma, que era un lugar mítico, conciertos. Después tuvo que el Ático y Canterville, El ¿verdad? Eran Ático y como lugares. Canterville. Ma, y bueno, ahorita solo como Caballo es como el que tal vez. Y en Moncho que es como Club de amigos. club de amigos, como lo que está más abierto. No, y en Sarchi estamos antes acordándonos cuando veníamos en el carro del Hotel Villas, el Hotel Ucaboje. Ajá, eso me dijo alguien un día de estos que Sí. tocó ahí, ma. Creo que fue Fede, el de Guayarat. Sí, ahí me dijo que hubieron tocaron ahí. varios chivos buenos. Sí, yo una vez Sí. los fui a ver a ustedes ahí, ma. Sí, y en la actualidad ya obviamente ahí no se toca para nada, pero hubieron buenos chivos ahí. Ma, sí, bueno, en Grecia está ahí donde Vuelta al Cacho, Mundo, Vuelta sí. al Mundo. Que ahora es La Manguífera. Ajá. Ma, pero no es que se llamaba originalmente Manguífera. Sí, sí. Y después como que Vuelta al Mundo era el restaurante y ahora Sí, otra exacto, vez. exacto. Algo así es el enredo. Sí, ¿verdad? digamos, primero en La Manguífera. Ajá. Ahí el primer concierto que yo fui a ver fue de Ivo y Ajá. otro de Infinite. Mm. Y ya después se transformó en Vuelta al Mundo, que ya era el restaurante y tal, ¿verdad? Ajá. Y cerró y ahora otra vez en La Manguífera. El mismo espacio, Sí. siempre igual de lindo y Ma, es vamos un a lugar muy tocar pichudo, 30. pues le han hecho tarima y Sí, todo. sí, Y bueno, yo he visto ahí tocar, ma, Insectos Gigantes, la vez que los vi tocar fue ahí. Sí, sí. A ustedes no sé cuántas veces, ma. Sí, en la Carro actualidad Rojo. en Grecia es como el lugar Sí. más top para Sí. tocar, digamos, porque tiene las condiciones para tocar. Sí. para De hecho, mí. hace poquito, ma, hace como unas semanas, fue el 10º aniversario de Cuatro Gatos ahí, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, Que fue sí, yo no fui. pude ir, pero había un evento tuanis, ma. Sí, Con sí. gente Fui, sí. afuera y gente por ahí. Sí, estuvo también Beer Design, que es como un lugar que hacen cervezas, que Ah, se, sí. se hicieron algunos buenos conciertos, incluso Del el Carro ba- Rojo del Ahí fue el- la bajista de última Ius, vez. Ah, es del De bajista. Pablo, de- sí. Ajá. Bueno, ahora la banda que ahora Al fin lunes crearon es. Al Fin Lunes, Ajá, sí. con Cacho. con Cacho. Yo cantante. Cacho y no lo conozco mucho solo de ir ahí, pero tengo como compas de Tacares, como que estuvieron al mismo call y una hora así. Y entonces a mí siempre me decían, más que Cachillo siempre cantaba, o sea, su madre como por años no cantó, pero decían más que Cacho era el que cantaba en la banda del cole. Y yo creo que la banda del cole, creo que se llamaba como Black Rose. Ed Alam. No, había una que se llamaba Black Rose, creo, que Ah, era no como sé, de covers. Y después yo no sé si evolucionó en En Ed Alam, Io y varas que así. era que tocaban música original y tocaba Alejandro Chacón, tocaba, ¿cómo se llama? Oscar Cooper Ajá. y no sé quién, el baterista era Ed, y Ed Alam, porque cuando eso nosotros teníamos, ¿cómo se llama? Cefalias, y eran los principios de Cefalias, y yo me acuerdo que ellos tocaban ahí, super ahí, piezas de Pink Floyd, Comfortably Numb y todas esas varas, Ujú. y uno decía, madre, qué bueno estos madres, pero eso fue así. Pero en el Cacho 2000. fue el primer cantante de Iu. Eso es lo que yo entiendo, como que Black Rose, la banda del cole, esos más de covers, evolucionó en IU. Eso es lo que yo entiendo, pero nunca Sí, los vi con después él se Cacho. fue y Copper asumió también la voz. Ajá. Y ahora con Al Fin Lunes volvió. Sí, pero al fin lunes es como IU sin Cooper y Cacho. En lugar, o sea, es como por eso la otra base. Los Está un tres. poco, sí, es un poco diferente, pero sí. Sí, son sonido los y eso mismos, sí, pero es como tres más de IU. Ajá. Sí. Mae, ¿y qué otras bandas ahí como Occidente, mae, tal vez? Que ustedes dicen, mae, no sé, puede ser bandas que ya no existen, o por lo menos ahorita no tocan, mae, así, es como, mae, eran bandas pichudas, tal vez hay varas ahí grabadas para que busquen, o así, mae. Yo diría Andrómeda, después fue Atom, ¿Ok? que no sé,
Para mí mis favoritos fueron los dos primeros, que era solo teclado y batería. Ajá, Que así fue eso como los conocí. fue increíble. Esa Después etapa. José sacó una vara solista, ¿verdad? Como un disco solista. Que son los mismos, nada más que se incluyeron a Gerardito, que era como el famoso Borrego, el bajista. Ajá, pues se Grabaron llamaba Vesper Vals, ¿era? ¿verdad? Vesper Vals. Ajá. Y grabaron 2 discos, uno en español y uno en inglés. Ah, ok. Madre, ¿qué más? Más que Salsero hay un pichazo de bandas, ¿no? Sí, También. pero yo diría eso, usted, que se acuerde. Bueno, de Zarcero nada más incluiría a Heiner, que Bueno, es un compositor. de Heiner, pero música muy no hay bueno. música para que escuchen publicada. ¿Quién es? Sí. Piojo. Piojo. Piojo, Ah, ok. sí. Piojo es de los mejores compositores, creo yo, man. Sí, ¿verdad? sí. Que el día se mandó una pieza y tenía gente sí, llorando y piezas todo. muy ¿no? lindas, Sí, man, hay que tomarlo en cuenta siempre. Sí. Y de Zarchi en la actualidad, ¿cómo se llama el carro rojo? No, mentira. Bueno, sí vale, porque es una banda que no está activa, tal vez. Para Sí, que la gente se Carro vuelva ya. ahí. No, pero de Zarchi sería tal vez en la actualidad Orejas de Palo, que siguen trabajando ahí, tal vez de manera silenciosa, pero están trabajando y es una banda bien buena, sí. Mae, también estaba Ola Square, ¿verdad? La banda Víctor. Hola Square, Y pero creo sí, que ya Chuck- eso sí, murió, ¿verdad? no, Murió hace no años, existe, sí. pero tal vez hay algo por ahí para la gente busque también. Sí, tal vez pueden buscar, pero no grabados y profesionalmente creo que no hay. Bueno, mae, el otro día mencionaron, Fed de Vallarat estuvo aquí, mae, mencionó Camelo Joydi, Camelo la banda Joydi, César, sí. y esos más por años le volaron y Sí, mae, tampoco tocaban en existe ya, Occidente. ¿verdad? Creo que hace no. como 15 días yo fui ahí a una, ¿cómo se llama? Un aniversario de Monkey Highs, que es como una marca de ropa de Zarchi, y César estaba por esos lados, digamos, y Ajá. tocaron ahí algunas piezas de Camilo Joyde, Ah, chile. sin el bajista, pero tocaron ahí. Más que Estuvo bonito. según entiendo, César no vive en el país. Entonces, Sí. como cuando viene, porque digamos, para esa vara de Cuatro Gatos, el mae creo que tocó como solista. Sí, sí. Y sí, yo creo que no está activo como por eso, tal vez. Sí, Pero esos o aquí maes- no está activo, tal vez allá está tocando. Sí, sí, o tal vez ya es como proyecto solista el mae, pero yeah, esos maes tocaban en Chepe. Yo me acuerdo ir a verlos a Hoxton tocando y andando sí. por todo lado, bastante Camilo activos. Joyde estuvo caminando en su momento. Ajá, No, bueno, varas raras ahora. ajá. Kenneth, que están Ujú. tirándole Ujú. en Occidente. ¿Quién más, man? Bueno, ayer que tocó Blind Devotion, mae, que bueno, Ah, sí estuvo bueno, un tiempillo ahí con ellos, mae, es Ujú. un bandón, mae, esa Claro. banda Jason, mae. Una super Sí. banda. Sí. Sí. Hay varias bandas. Sí, activas y inactivas. Ujú. O sea, inactivas hay un montón. De hecho, ahora antes, bueno, tanto que hemos hablado de Zarcero, yo creo que Zarcero para mí es una potencia Y era como el Seattle de Occidente. en Occidente, exactamente, de hecho. Y hay que darle Ujú, el valor y el lugar a Zarcero porque realmente yo creo que ujú. gracias al aporte de todos los músicos que han hecho música y han abierto trocha, Ujú. de ahí estamos aquí nosotros en la misma misión, ¿verdad? Sí, mae, pero fue como toda una generación que vio a Exnovia y se mae, engolosinaron de mae, hacer bandas y había un pichazo de bandas en su momento. Sí, Sí. claro. Y de todo tipo, mae, hasta Time Spiral, que era como un Ay, Mecanestesia. Claro, Mecanestesia. Mecanestesia. No, y voy a nombrar dos actuales, digamos, que están ahí surgiendo en Grecia, que es Tele en Cama Suiza Ujú. y Indiana Rex. Indiana Rex, Sí, ajá. que están haciendo música original y que también están ahí Sí, poniendo. quiero ir a verlos, mae. Yo sé que han estado tocando con ustedes en Yo no los Grecia he y por ahí escuchado. andan. Pero Sí. quiero verlos en vivo, mae. Sí, Sí. he escuchado que andan por ahí. Tienen música original y la verdad suena Ujú. súper bien. Sí. Mae, sí, qué loco. Mae, mae, otra hora que me cuadra preguntarle es como, mae, como problemas de la escena. Mae, entonces digamos que, mae, por arte de magia podemos resolver un problema o varios de la escena de mae, cualquier nivel que a ustedes se les ocurra. Pero a nivel nacional. Mae, Occidente. local, nacional, cualquier vara, mae, cualquier nivel, pero que usted diga, mae, si esta vara se solucionara, mae, ayudaría un pichazo a las bandas a avanzar, mae. Entonces, no sé, mae, como nivel de lugares o, no sé, cualquier Sí. otra vara, mae. Para mí en Occidente que hayan espacios para tocar. Ujú. Pero eso, arreglarlo, solucionarlo es muy difícil, digamos, porque eso ya requiere de que alguien tenga la capacidad económica y tal para hacer un lugar que tenga las condiciones para tocar. Sí. Y casi que nadie se va por eso, ¿verdad? Porque obviamente hay otras cosas más fáciles que hacer y que dan más plata.
Es más fácil pero- poner karaoke o horas así. Ajá, pero creo que música en vivo. esas de las cosas importantísimas, que es lo que ha ayudado a que exista esta escena que hemos contado desde 2000, no sé, 2012 o lo que fuera, es que hayan lugares, o sea, que gracias a esos lugares existen las historias que hemos contado, ¿verdad? En la actualidad casi no hay lugares y creo que esa es la principal, y la otra ya eso requiere a mi parecer, ¿verdad? De los músicos de cada banda, que es la voluntad de querer hacer las cosas y a pesar de que no hayan los espacios, querer grabar, querer hacer música y estar siempre repugnantes, pero de manera positiva. Sí, necio con la vara, ¿no? Necio Abandonar con la vara, haciendo y haciendo y no importa qué venga o qué es lo que hay detrás o adelante, pero seguir uno necio, Sí. creyendo en lo que uno hace. Y Ma, la sí. gente, perdón, mae, yo Sí. creo que la gente, que a veces a uno le da pereza ir a chivillos o así, mae, A usted sí. No, no. Si no Usted es toca muy el fiebre, número. usted es muy fiebre, mae. Yo voy de aquí hasta Moncho. Sí, a ver, eso es chivo, cierto, sí, mae. ma. Julio va a ver a todo el mundo, mae, que se lo agradecemos mucho. Que es de los fiebres. Pero Entrada gratis de por vida, ya le dije, ma, sí me Pero paga, el tatuaje, son momentos, sí, hacemos mae, Al sí, libelo. pero que vayan, apoyen no solo a Libelo, a todas las bandas, mae. Si ahí toca alguien cerca, vayan, porque les ha costado mucho, mucha plata, ensayo, tiempo, Sí. esfuerzo. No, y no solo lo que ha costado, sino que también al mismo tiempo es lindísimo. Uno va a un chivo y se encuentra a los compas o conoce gente nueva, Sí, sí. o siempre hay cosas lindísimas que ver que no las va a ver viendo el televisor ahí, Netflix en la casa o no, ahora sí. Sí, ¿Y usted, Paul? Yo Una moción. propongo una moción, no. Yo insto, bueno, obviamente hago eco a todo lo que acaban de decir Héctor, Brian, y hago, digamos, de verdad que hincapié a formalizar, digamos, los procesos como músico, como banda, ¿verdad? O sea, no es solo llegar y ir a tocar y matar el chivo y estar componiendo como un loco, ¿verdad? Sino es, ok, vamos a encauzar todo este material y toda esta energía y toda la causa de la música, ¿verdad? En inscribirse, asociarse a, ¿verdad? A CAM, a la IE, ¿verdad? A todo esto, ¿por qué? Porque todo ese esfuerzo, toda esa música, si usted o sea, tiene una trazabilidad, ¿verdad? Y le puede dar regalías ¿verdad? A final de año y todo el asunto, además de los derechos, ¿verdad? De los derechos de autor, ¿verdad? De propiedad intelectual. Todo eso, todo eso es súper importante. Entonces, eso también es, digamos que un dolor que tiene la escena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nosotros, y obviamente nos metemos ahí todos, no nos aconsejan, nadie nos dice, o sea, nadie nace aprendido, y a partir de, ¿verdad? El camino recorrido uno se va dando cuenta el valor, ¿verdad? Que tiene, ¿verdad? El material, ¿verdad? Entonces, el material de uno. Entonces, por ahí como instar a todos los chiquillos, chiquillas y todas las bandas a que realmente, o sea, no cuesta nada inscribirse, ¿verdad? Registrar el material y también, o sea, grabarlo como sea, o sea, documentar la vara, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, o sea, documentarlo y que esté ahí, ¿verdad? Para que realmente, digamos, le demos el valor a la música y que la música también nos retribuya ¿verdad? Esa compensación, ¿verdad? Porque siempre va a llegar. Sí, más interesante, mucha gente dice las mismas varas, pero de puntos de vista diferentes. Digamos, los de Chepe me dicen como, que hayan más chantes, porque ya uno se cansa de tocar los mismos 3, 4 lugares. Pero en Occidente, siempre ha habido la vara de que no ha habido como un lugar que por muchos años esté establecido para eso. O sea, a veces, y algo que tal vez, por la necesidad de la vara, en Occidente es muy común, una banda tocando ahí como en el templo de la música, en el parque. O ustedes han tocado en el museo de San Ramón. O tal vez un salón de esos viejos de baile que ya está ahí medio quebrando o algo. El tigre. Y denos tocar y se toca ahí, no sé, calúas, eran así. O está que una finca ya, o no sé si se acuerda una vez un cumpleaños de Karen que fue allá en Palmares, en la casa de Simón, creo, y que fue un poco bandas ahí, y fue así como la cochera de la choza, digamos. O sea, entonces a veces como como la vara huesa de que no hay un lugar así establecido ahí, también mueve a la gente a buscar lugares alternativos
o ver qué se inventa, o tal vez cuidar muchos lugares, como ahora que hablábamos de Vuelta al Mundo, de Magnifera, Ajá. que es como, mae, además es un lugar de los pocos que hay, mae, hay que cuidarlo un pichazo, porque sí promete, digamos, la vara y está bien equipado y todo. Entonces, mae, no sé, es como vacilón eso, mae, y también, mae, yo creo que la escena ocupa mínimo bandas y gente que vaya a ver la vara, mae. Ustedes han tocado en chantes que no están para las condiciones, han tocado con equipo que no era, mae, mae, tal vez tocar en un lugar que no llegó gente, o llegó más gente de la que se esperaba, más, ¿sabes? Todos se han topado, pero mae, mientras hayan bandas dándole y gente mae, que quiera ver la vara, yo creo que se mantiene viva, mae. Sí, sí. Entonces, mae, y como darle valor a esa vara, mae, yo creo que acá, mae, alguien me decía que acá como que en años atrás tenía una como mala fama o algo así, como que la gente no sé, pero yo he escuchado muy varas muy tuanes en los últimos años de acá, Correcto. porque ahora están como instando muchos músicos así ya veteranos de, ma, vaya se revisa el oído, ma, y varas así, y ma, ahorita con la era digital es como, ma, saber uno si una pieza libelo la llama un hijo de puta en Correcto. Afganistán se la está plagiando, ma, y quién le va a reclamar, con acá no se puede hacer eso, digamos, También. o varas así, ma, entonces, dime, como todo el esfuerzo y todo el tiempo que uno le mete a una vara, ma, también ahí concuerdo de que, ma, no es como, ma, estar en una banda puede ser un vacilón, pero no tiene que ser un vacilón necesariamente, ma, o sea, se puede disfrutar la vara, ma, y todo, pero, ma, también como que hay que creérselo un poquito para que lo tomen en serio, ma, Correcto. tampoco que se le suba, pero sí, ma, y no es por vacilar, no es darle a unas cuerdas y a unos tarros nada más por vacilar, ma, sino es como una vara más allá y mae, a veces eso se nota, ¿verdad? Mucha gente no le gusta, no sé, el pop o X género porque, mae, es más que esa vara es como todo producido en un estudio ahí, como 20 compositores y no se sabe quién estaba llorando por el mae que canta en la canción. Pero, mae, con música es como más, no sé, mae, inclusive ustedes que son tan poéticos en las letras y todo, mae, uno ve como las intenciones y como las varas que le meten a eso, mae, que no es solo como, mae, vamos a tocar música por vacilar nada más, sino que sí tiene como un fin más allá de hacer ruido, mae. Correcto. No sé si me explico, pero sí, sí, mae, creo que es importante que la gente, mae, como que se dé su valor, mae. A veces, di, mae, sí, está bien, hay que tocar donde sea, que le abran las puertas, porque no sabe uno cuándo va a llegarle un fan nuevo, mae, que convierten ahí, pero, mae, también hay muchas situaciones, no sé, ahora salió con Alfía y Transitarte, que hay gente que hizo su, tal vez no músicos, pero otros artistas, su brete de gratis, y es como, mae, es que tampoco así, ¿verdad? Porque Es otra de cosa. más, si hay plata para otras varas, ¿por qué no para artistas que más se bretean y sacan tiempo de su vida para hacer esas varas, mae? No sé. Entonces, mae, creo que sí es importante que la gente se la crea un poco más. Y mae, y yo creo que ustedes, mae, yo ahora decía que eran como tal vez la mejor banda de Occidente, mae, en mi opinión. Y mucho tiene que ver esa vara, mae. No es porque sean pechudísimos, que sí lo son, o que, mae, que han sacado un montón de discos, que lo han hecho. Pero, mae, también es como tomarse la vara en serio, mae, que si van a invertir 12 horas de un día, o 3 días, o meses, o semanas, o lo que sea, mae, y que la vara a la gente, porque mae, algo que me decía la gente es como, mae, ¿cómo hace usted que la gente vaya más a Chivos? Y más, se tiene que ofrecerles algo que sea llamativo, weón. O sea, las opciones de entretenimiento son infinitas ahora, mae. Y mae, llueve, mae, qué pereza, no voy a salir. Pero mae, tiene que ofrecerle algo a usted como banda a la gente que, mae, que los haga como más, que quiero salir, mae, quiero ir a escuchar música en vivo, mae, quiero escuchar estos maes, mae, voy a ir a Occidente un día a un chivo porque no conozco por allá, a ver, o no sé, como probar cosas diferentes, mae, que lo mueva un poco la vara, porque, mae, ahí es mucho más fácil ver Netflix y quedarse en la choza. Sí. Pero, mae, las bandas también tienen que ofrecer algo que la gente ya sea como, mae, chiri, quiero ir a esa vara, mae. Y, Sí. mae, gustos hay para tirar para arriba, entonces hay bandas que uno dice que son malas, pero en realidad es que no le gustan a uno, man. Y hay bandas que son buenísimas que a uno no le gustan, man. Entonces no tiene mucho que ver calidad, sino como con gustos. Pero, man, como que la gente tiene que tener opciones y también, man, como, man, como respetar ese, no sé, man, aquí hay gente me ha dicho, más que uno va a México, bandas como el mismo nivel de nosotros, me decía el malo de las Jackets, me dice, más, esos más viven de la vara, no están cagados en harina, no son Luis Miguel, pero los más es como ser carpintero o ser una profesión así, mae, y los más viven de la vara, de turear en México y a vez en cuando salen del país y graban varas y todo. Y aquí, mae, de cierta forma que ser músico a veces se ve como una vagancia todavía, no como una expresión de arte, sino es como, ah, mae, esos vagos que lo que hacen es hacer ruido, ma, y es como, ma, pero usted no sabe el pichazo de horas y tiempo que le han metido a eso,
mae, que las canciones, aunque sean chingue, como no sé, Carro Rojo, varas así, mae, esa vara lleva brete, mae, y saber de música y todo. Entonces, mae, hay como muchas varas que la gente a veces no aprecia, nada más como, mae, sí, esos locos ahí tocando, pero no saben todo el pichazo brete que lleva atrás, weón. Sí, sí. Sí, No, y algo que voy a decir para el público. dele. Que usualmente cuando, o sea, si alguien se queda en la casa viendo Netflix o lo que fuera, se le va a olvidar a la semana siguiente de que estuve ahí en la casa viendo Netflix y Sí. que vio tal película. Pero cuando uno va a un chivo, siempre se acuerda porque hay conexiones humanas, hay cosas que pasan diferentes que nunca es igual. Sí, O es sea, vivir la vida, mae, algo puede pasar sí. que usted recuerde. Una años. película usted la puede ver 100.000 veces, siempre va a ser la misma película. Un chivo siempre va a ser distinto, por más que sean los mismos músicos o lo que fuera, siempre va a ser distinto y al final se va a recordar para toda la vida. Sí. Y ojalá que la gente siga viendo a los chivos y que cada vez vayan más. Mae, sí, y a veces, mae, la gente a veces piensa que es como vacilón la vara, porque de vez en cuando alguna banda tica, mae, como que la pega un poco, mae, y salen del país y usted ve, y ya, bueno, ya los empiezan a basurear, porque así somos, mae. Pero, mae, a veces es como, mae, es que ya ahora cobran un pichazo por la entrada, mae, pero no los fue a ver cuando estaban empezando. O, mae, a veces yo le digo a la gente como, mae, yo vi muchos chivos, muchas veces era como, mae, quiero ver a esa banda, a ver, nunca los he escuchado. Pero, mae, a veces yo voy un chivo porque uno no sabe cuándo va a ser la última vez que tocan, mae. Bueno, me pasó con el Carro Rojo, ¿verdad? Mae, a veces uno no sabe cuándo va a ser el último chivo de una banda, porque termina o ya, o algo pasa y, mae, usted no sabe cuál es la última oportunidad que usted tiene para una banda que le cuadra en vivo. Sí, Entonces, sí. mae, la gente a veces menosprecia eso, como, mae, sí, la próxima los veo. Pero tal vez no hay próxima, weón. No, igual un montón de gente paga un montón de plata por chivos de música que les gusta, pero que apretan un botón y tienen una música de fondo y que alguien canta encima y pagan un montón de plata y no dicen nada, ¿verdad? Porque vienen de afuera, ¿verdad? Pero en estos casos es música que está hecha con instrumentos, con ensayos y que no es como que nada más apretaron el botón y la gente, o sea, tiene que, o sea, también merece el hecho de pagar por eso. Sí, mae, que sea una vara de calidad de... Mae, no sé, hay gente que... Un día hablaba con un compa que decía, mae, es que qué estupidez esa gente que ve otros más jugar videojuegos. Pero, mae, yo le decía como, mae, pero usted no juega bola. Y me dice, sí. Y digo, porque usted paga por ir a ver a la liga o a cualquier... Mae, pero usted paga por ver a alguien mejor que usted, tal vez. O alguien que usted diga como, mae, qué picho esa vara, quiero hacer esa vara, no sé. Mae, igual con la música, mae. Dime, yo que es que toco guitarra, pero yo voy a chivos por ver gente mejor, mae. Gente que, mae, hace varas que yo nunca se me hubiera ocurrido. O, mae, géneros que yo tal vez no escucho. O, mae, varas así diferentes, mae. Pues, si fuera para eso me quedo tocando yo en la choza, mae. Pero, Sí. mae, es como esa vara de uno buscar, mae, alguien que lo inspire a uno, o que uno diga, mae, qué pichudo ese, mae. Ya, entonces, no sé, por lo menos de mi forma de verlos así, mae. Que no es solo como una vara ahí como, no sé, mae, como poner algo en el tele y ya. Sino es como al chile meterse en la vara y disfrutar la vara y Sí, apreciar sí. la vara también. O incluso si el chivo está muy malo, por lo menos uno sale con la enseñanza de que eso no es lo que yo Sí, quiero que hacer. no hacer, weón, sí, sí. Claro. Les faltó ensayo ahí, mae. Sí, sí, faltó ensayo, pero, Sí. pero bueno, es importantísimo siempre estar saliendo, cultivarse, ¿verdad? Cultivar la escucha, las percepciones. Sí. Por eso, digamos, o sea, el hecho de ir a algún concierto, de salir del país a chiviar y de todo eso, a uno siempre le da, ¿verdad? Como esa referencia, Sí. ese piso, digamos, ¿verdad? A donde uno puede llegar y a donde uno no quiere llegar también, pero es importante estar ahí, es importante siempre estar moviéndose, ¿verdad? Estar dinámico. Que eso para mí de ahí es la clave en la música, ¿verdad? Sí. Porque si usted se queda tocando un mismo acorde toda la vida, entonces ¿para qué tiene, verdad? Sí. Todo ese instrumento ahí. Eso es lo que pasa y lo que yo siento, ¿verdad? Que uno debe buscar como músico, como banda y bueno, ¿verdad? Es como seguir creciendo, mae. No siempre crecer es hacerse más bueno o más técnico o más pichudo, sino es como, mae, de seguir dándole la vara, weón. O sea, los japoneses tenían esa vara de que 10.000 días de práctica para una vara para hacerse profesional, mae. Correcto. Entonces, mae, uno tiene que agarrar esa vara como si fuera su profesión, aunque no sea lo que paga las cuentas, pero igual, mae, es como una parte que le llena tal vez de otra forma, mae. Sí. Hay una cosa que también puede sonar a veces, ¿verdad? Que no le caiga bien a muchas personas. Vamos a caer mal. Sí, pero es la honestidad en la música.
Y eso es un aspecto que para mí es vital. O sea, muchas veces, ¿verdad? Se ven personas que están ahí ejecutando su instrumento o haciendo una música, no sé, para complacer no sé qué, no sé, ¿verdad? Pero definitivamente se nota, se siente, o sea, no se siente, de hecho. Y hay, o sea, hay gente que está haciendo cosas que son, o sea, que le salen del alma, ¿verdad? Que es, o sea, que es realmente una poesía, una sonoridad, una musicalidad que inspira, ¿verdad? Sí. Que con poquitas cosas usted dice, Dios, qué dicha que vine, qué dicha que lo estoy escuchando, ¿verdad? Y creo que la escena, ¿verdad? La escena a veces siento que anda buscando, ¿verdad? Anda buscando que otra cosa, ¿verdad? Que como que lo escuchen, como sonara algo, sonara este, ¿verdad? Y se olvidan de verse a sí mismos, de escucharse, de sentir usted la relación que usted tiene con su instrumento, sí, ¿verdad? De ese diálogo que hay ahí, de ese coloquio. Sí, como ¿verdad? Seguir un trend o la viralidad del asunto, mae. Exacto. Hay gente que piensa que pegarla viralmente es como prima. Y eso es patético, patético, ¿verdad? Y entonces yo creo que lo que hay que hacer es realmente, si usted está haciendo eso es porque a usted le nace, porque usted, sí, porque su instrumento es una extensión, ¿verdad? De sí. Y por ende la música sale por ahí, es un canal, ¿verdad? Sí. O sea, puede ser que esté sonando muy, ¿verdad? Pachamámico. Pero la vida es muy mundana como para no apreciar las varas que son que lo sacan a uno de eso. Pero es que realmente por ahí, digamos, por ahí va mi percepción, mi camino sí, y yo creo que por eso me llevo también con este par que tengo aquí, ¿verdad? Sí, sí, hay gente que la experiencia más religiosa que han tenido es ver a Maradona metiendo ese gol de media cancha y está bien, weón. Hay varas que le llenan a la gente de diferentes formas y ¿por qué basurarle a la gente lo que le cuadra, si la música es lo que usted lo mueve, ¿por qué no dejar a la gente que se exprese con esas formas sanas de hacerlo, O sea, hay pichazo varas peores y menos convenientes para expresar todo lo feo que tiene uno por dentro, de formas más artísticas, así, algo ahí que me cuadra cerrar, es como puntos altos de la escena, puede ser algo que a ustedes les ha pasado, que han vivido, tal vez que han visto en otras bandas, que usted diga, qué pichudo que eso le pasó a una banda nacional, como a cualquier nivel, de salir o abrirle a un artista o un disco importante o no sé, ¿Ustedes? Bueno, a puntos altos de la escena, por lo menos en Occidente, que es donde uno más, bueno, incluso también en San José, así, que nos ha pasado a nosotros, que conocemos a muchas personas, a muchos músicos, y que tenemos una interacción y que con solo una o dos veces de haber interactuado, se crea como una especie de vínculo lindo, digamos. Como hacer comunidad ahí por sí, la música. Uno conoce a unos músicos y tal, y ya como que pasan a ser parte como de una amistad, aunque no sea una amistad, digamos, como la que tenemos nosotros, pero que es algo que es muy lindo, no sé si me explico. Sí, que de otra forma diría uno sentado en el bus con esa persona y no hubieran hablado. Ajá, pero sí, eso fue una hora que abrió interacción entre personas. Sí, para mí eso es un punto alto de la escena en Costa Rica, o por lo menos la que nosotros vivimos, que es muy lindo. Sí, hay como casi, tal vez cuando uno estaba más joven, había más como cerrochapizos y esas cosas, ¿verdad? Pero en la actualidad, tal vez sí hayan, pero es más esa fraternidad, digamos, de que todos nos ayudamos, que uno puede admirar al otro y decirlo abiertamente, ¿verdad? Sin tener que decir, es que no hace mal, no, en realidad no es tan bueno, sino que uno lo puede admirar, ¿verdad? O sea, antes era como mal visto darle un cumplido a alguien, por eso Brian nunca ha escuchado nada positivo salir de Novaras. Sí. Pero antes, era como basuriable, como, échale miel, y uno es como, pero es que sí, weón, es bueno, y la vara, y por qué no, me cuadra la vara. Eso de mi parte, ¿verdad? Y también sí, obviamente hay un montón de grupos que yo incluso ni escucho ni nada, pero que yo digo, que tales que fueron a tocar allá, que vea, hasta uno puede aprender de ellos, ¿verdad? Sí. Eso es de mi parte. Sí. No, tire usted. No, tire usted, yo hablo mucho.
De no sé, mae, muchas cosas así, que conoce uno mucha gente que quizás nunca vio y algún chivo así conoce y uno dice, mae, qué tuanis, porque hay gente a este nivel, mae. Por ejemplo, para decir nombres, el trío que le abrió a Laín Pérez, que yo no lo he escuchado, que es Pepino en la batería, y ¿cómo se llama? Pablo Campos. Pablo Fernando Campos, Víquez. mae. Esos más están a nivel, mae, ya súper profesional, que pueden competir a cualquier lado del mundo, mae, por ejemplo. Hay muchos músicos ticos increíbles, mae, que tal vez uno no se daría cuenta, o al menos yo, si uno no está ahí en la escena. Y la gente que lo apoya a uno, mae, como usted, o que uno ve caras a veces repetidamente ahí en los conciertos, mae. Vemos más ahí, ¿no? Que sí, mae, les agradecemos mucho, y a los que han llegado hasta aquí en el podcast también, mae, los que siguen a Papi, llevamos hora y media apenas. No van ni siendo ni el más, ni cerca de ser más largo. Más bien ahorita empezamos a hablar de historias de Wario, así. No, mae, bueno, yo no sé si usted quería decir alguna. No, haciendo ahí lo mismo que eco de las palabras, de que, digamos, de los puntos altos de la escena es la comunidad que hemos, digamos, que hemos logrado hacer, ¿verdad? Mediante la música. Y de saber de que musicazos que hemos admirado un montón, los hemos conocido y nos hemos compartido escenario, y al final, ¿verdad? Digamos, como la distancia, las diferencias, uno solo están en la mente, digamos. Sí. Al final de cuentas son personas de carne y hueso que aprenden un montón, ellos aprenden mucho, ¿verdad? De uno, y eso, digamos, ese vínculo y ese lazo, ¿verdad? Es súper bonito porque trasciende el tiempo. Sí. Y de verdad que trasciende la misma música, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, ya habiendo pensado esto varias veces por hablar con otra gente, ¿verdad? Entonces ahí les llevo ventaja, pero ya digamos, dejándolo solo en Occidente, yo creo que hay muchas varas así como puntos altos, solo el hecho que hayan bandas que llevan más de 10 años dándole, sin parar, como ustedes, Carro Rojo, IO, que tal vez paran por algunos tiempos, pero que han seguido, con la necesidad que decíamos. Esa vara es... Porque, cuando yo entré a la U, fue como empezar a ver así como más que tocaban y la vara. En el cole casi no había eso, y ya ver como llevan 20 años dándole, llevan 10, 15 años, es una vara que uno dice, no se les pasó la moda, la fiebre o la etapa, fue como una vara que al chile agarraron y ya es como parte de su vida. Esa vara es una, otra como... que creo que ayuda mucho a profesionalizar las bandas, de Occidente, especialmente, que haya lugares como salas de ensayo y estudios, pero antes, todo el mundo ha tocado así en el garaje, la choza o así, y ya el hecho de que usted pueda como ir a un lugar con equipo bueno para la vara, como que sepa grabar, cosas así, eso ayuda un pichazo a las bandas de que ya salgan de banda de garaje a una vara un poquito más, y que ya ahí sigan subiendo, correcto. Yo pienso que esa vara que hablamos ahora de la presentación del disco de Danta, de otra banda, pero algunos de ustedes estuvieron ahí, yo creo que eso fue una vara muy loco, como, qué loco, esos yo los conozco la U y están presentando un disco grabado profesional de un sello que ha sacado un pichazo bandas de aquí, eso fue una vara así como, qué loco, como, ahora puede llegar a niveles serios de la vara de creérselo un poco más, como más pueden presentar un disco, digamos. Ya no es una vara solo de artistas grandes o famosos o esto o otro, sino es como todo ese brete puede culminar en algo tuanis, no sé, hay como varas así, bueno, para mí Exnovia, cuando Exnovia presentó el último disco, yo fui ahí a Salsero, eso fue una locura, digamos, el pichazo de gente que había, lo que movía esa banda, bueno, Salsero en ese momento era como, como el centro de Occidente para lo que era el rock y todo, entonces, digamos, ese chivo a mí nunca se me va a olvidar, tal vez lo confundo con otro que vi Exnovia ahí en el mismo lugar, pero digamos, ver esa vara, esa puesta en escena, el show que dieron los maes presentando ese disco, la gente como loca, como si fuera, no sé, una banda Gandhi, una vara así grandísima, es como, que gente así que uno más o menos puede conocer, puede llegar a hacer una vara de ese nivel, weón. Entonces, hay como ciertas varas ahí, lo que yo decía, de las carencias de lugares en Occidente, yo creo que es lo que lo hacen pichudo, que a veces se ponen creativos con los lugares, de lugares así que nada que ver, o lugares como, que ayer andaba viendo a Varas Raras y a Blind Devotion en Sala Cuarta,
Ma, es un lugar pichudísimo. Lo único que se ocupa es como que, al parecer tienen equipo, tienen tarima. Es un lugar tuanis. Y lo que se ocupa es como que se vaya abriendo un poco más la vara ahí, que le abran campo a otras bandas, ma, pero podría ser un lugar para traer bandas de Chepe y que bandas locales toquen y así, ma. Entonces, ma, y no sé, se pone interesante la vara de vez en cuando. Cuando uno dice, ma, está muerta, está más viva que nunca, nada más que la gente tal vez no tiene tanto contacto con la vara, ma. Correcto. Pero, ma, pandemia, nada ha matado la vara, ahí sigue, ma. Siempre han habido bandas, ahí están dándole todavía, ma. Sí, sí, sí. Eso que dice usted está súper bien, porque a veces entre más limitaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Se activa ¿verdad? La creatividad y Sí. se abre paso la música. Pero bueno, ahí, digamos, en ese lugar, creo que es el primer chivo que se está haciendo. Hay un chante, el Club de Amigos, que el espacio de micrófono abierto de Tatú, ¿verdad? Eso es un espacio súper importante. Todos los miércoles, ¿verdad? Y Sin todos falta. los miércoles, sin falta, desde hace no sé cuántos años lo tiene Jonathan Zamora Tatú. Un abrazo a mi hermanazo, Jonathan. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Son importantes porque realmente abren también el espacio, ¿verdad? Sí. Es un micrófono abierto, ¿verdad? Pero a partir de ahí nacen propuestas y ponen Sí. a la gente aquí, ¿verdad? Sí. A estar, digamos que haciendo cosas, ¿verdad? Sí, ma, y darle el primer empujón al ma que está apenas aprendiendo, ma, que se mande ahí. Correcto. Ma. O sea, yo fui ahora en diciembre y enero con Chuzo y así, ma, fuimos varias veces. Ma, y estaban unos maecillos ahí tocando piezas de Green Day y se notaba que era como su primer banda, las primeras piezas, y ya mandándose, ma, y tocaron bien y la gente les aplaudía. Y es una vara, ma, que a veces cuesta mucho romper esa vara, como, ma, como darnos al paso de no sea bañazo, ¿por qué va a tocar ahí, ma? Sino como, ma, gente que está ahí en el lugar receptiva a eso, ma. Total, man. Pues a veces, ma, bueno, ustedes me dirán, tal vez han tocado un lugar que la gente estaba así como, ma, ¿qué es esta vara, güey? Yo no vine para esto. Pero estaban ahí o algo así, ma. Pero también hay varas que ustedes saben que la gente fue por eso específicamente, ma, a verlos o a ver otra banda, lo que sea. Ese tipo de vitrinas son Sí. siempre importantes, siempre. Ma, sí, ma. Ma, y ya se me acabaron las preguntas, ma. Pero la birra sigue ahí muy presente en la jupa, ma. Entonces, Excelente. ma, no sé qué más ahí quieren agregar, ma. ¿Alguna anécdota? Ma, no sé si Brian quiere compartir cuál es el OnlyFans o algo así, ma. No, eso es otro negocio. Es para ayudar a financiar el disco, ma. Sí, Entonces, eso es ayuden, aparte, ma. compren fotos de los pies. Mi vida personal. Ma, ¿cuál ha sido el chivo más raro que han tocado en su vida? No necesariamente bueno o malo, pero sí nada como Raro. rarísimo, ma, como el lugar o la vara, no sé. Yo antes me acordé, no sé por qué, pero me acordé de un chico que habíamos tenido en la Teta de Malta, que no Ajá. sé si ya existe ese lugar. Creo que tiene otro nombre ahí en la Cali. Sí, pero pero es que- un bar chata, digamos. Ajá, nos invitaron a tocar ahí con otro grupo que no me acuerdo ahorita el nombre. Y era con una productora que se llama Indiego, tal vez, ¿verdad? Indigo. Indigo. Ajá. Ajá. Y todo bien, ¿verdad? Buena gente y todo, pero llegamos y los que estábamos eran nada más nosotros y los del otro grupo. Y Y o nada sea, más. fue súper raro. No sé, estar Fue tocando como un ahí. ensayo. Ujú. Fue como un ensayo, pero también al mismo tiempo fue como, no sé, Paul estaba ahí de que es como un golpe de realidad para uno como músico, ¿verdad? De llegar uno y uno a veces piensa que todo va a ser bien y no, hay momentos difíciles como ese, digamos, Sí. que al final no fue que nos agüeamos y dijimos, madre, ya dejemos de tocar porque no llegó nadie. O sea, no llegó nadie, es cero, o sea, no llegó nadie. Entonces, los cantineros y la gente Sí, que sí, aleteaba y las de bandas. hecho uno compraba birras como para que uno dijera, bueno, y por lo menos para que... Y, Valió la pena. y sí. lo loco es que los otros músicos, ¿verdad? O sea, nosotros escuchamos porque cerramos nosotros. Los otros músicos, nosotros los escuchamos. Luego nosotros tocamos y varios de los músicos Se jalaron. jalaron, ¿verdad? Ma, es una hora que yo sí critico, ma. Yo no entiendo cómo usted es músico y, ma, pues sea que la gente vaya a verlo, pero usted jala cuando el telonero está tocando, así, ma. Y eso, Falta el respeto. falta, Claro, primero, weón. eso es falta, O de empatía. falta lo que sea. de compañerismo. O sea, O por lo menos diga, ma, es que me levanto a las 3 de la mañana, ya tengo que irme, despídase una vara así, pero, ma, de gente que jala, así, ya como, ma. eso es una para mí, digamos, para mí, creo que para nosotros es una regla de oro. Sí. Respetar y darle la atención, ¿verdad? El espacio Ujú. de escucha al compañero, al Sí. colega. O sea, hacer una cosa de esas es terrible.
Sí. Pero bueno, de chivos, verdad, raros y paupérrimos fue ese. Y luego, uno muy pintoresco que me gustó mucho fue tocar en Bar El Tigre en San Vicente de Nicoya. Que eso fue, digamos, allá donde Yo creo que conozco ese bar, sí, mae, pero he pasado. donde tiene la propiedad ya de Héctor y la familia. Y ese bar es llegar y imagínense, agarrar a Libélula, ponerla allá, Ajá. ¿verdad? Y entonces la gente estaba como así escuchando. Sí, Y no no sabían qué estaba pasando, Sí. pero sabían qué estaba pasando. Ajá. Y nosotros estábamos tocando, pero ahí no sabían qué iba a pasar. Y lo disfrutamos un montón, Que se ¿verdad? iban a sacar machetes ahí en el piso. Sí, y es que speech. es una cultura completamente, o sea, Sí. es muy bonito porque no es un choque como de cultura, más bien es un Ajá, abrazo, ajá. ¿verdad? De culturas. Sí, de exponer a gente a cosas que tal vez no Exacto. usualmente. Y exponernos tal vez lo aprecian más. y ¿no? exponernos a nosotros, Sí. nosotros mismos exponernos a eso, ¿verdad? Ajá, ajá. Y al final de cuentas, vea, chivísima, fue una experiencia súper Tenía que linda. haber invitado a un marimbero ahí, mae. Libérula con marimba, Un papá. solo de Eso es- marimba, Eso- mae. Y conquistamos Nicoya, Oiga, mae, eso, y Santa Cruz. Y es todo. más, y le compro esa idea, hay que hacer ese ensamble, de verdad. Está Yo tengo bonito. una primilla y el cabro son marimberos allá Sí. en Santa Cruz. Nos Está, mandamos, mae. Son momentos. hacemos las Ujú. marimbas del El infierno. match. Sí, está bonito. Mae, sí. Nada más le pasa en la partitura lo que tocaba el enano en piano En piano. y que lo toque en Marimba, marimba. mae. Pero Sí, le pa. metan el sabor criollo. Nada más que eso hay que grabarlo, mae, pero eso es Claro. documento importante, la Ah, vara, sí, mae. sí, claro. Mae, yo no sé, algo más ahí. Mae, yo. No. Yo creo que nosotros ya aquí Hay que ir por una. Esta cerveza. historia continuará. Ocupa otra birra para darle una hora más. las historias prohibidas, mae. los pasitos prohibidos. Sí, Mae, güey. no, agradecerle a usted por este proyecto, mae. Ah, Ojalá le bueno. vaya muy bien, mae. Es importante. Gente que se mande así, mae. Más usted que conoce, mae, que ha hecho la tarea. A nivel nacional creo que usted, mae, sabe bastante de música, es un melómano. Muy sapo, muy sapo la vara. Mae, y no, ojalá que venga mucha gente, mae, que crezca este proyecto y gracias a la gente que se sienta a sacar el rato. No, mae. y que igual ahí va a quedar el documento, Sí, ¿verdad? también. El documento queda ahí, Que ¿no? en 10 años nos vamos a ver aquí, mae, en el futuro. Si Hasta estamos. que alce fuego los servidores de YouTube, ¿no? Así. Ajá. Sí, sí. Y sí, exacto. Pero sí, agradecerle, Julio, demasiado. O sea, lo que hablamos, o sea, es creer en lo que uno hace y de verdad que Y disfrutarlo, y perdón. disfrutarlo. Que es Exacto. la regla número 1. Y vean, o sea, esto Sí. de sacar el rato, subirlo y hacerlo Editar todo, y tener ese acervo suyo. Más, están sacando palabras que tengo que ir Ah, a buscar ahora en el diccionario. Paul, No mae. no es cualquiera, de verdad, no es cualquiera. Es el porque- pedigrí, no, Porque nada sí, que ver. porque el pedigrí Eso no. y todo. Pedigrí Fernández. Eh, Usted lo jala aquí y no llora, ¿verdad? Sí, es de raza, güey. No, pero sí, de verdad, o sea, primero, nunca me he sentido tan cómodo como hoy, ¿verdad? Porque sale todo así y Es que esas birras les eché casi que antes de. muy, Muy bien. muy buenas, Muy bien. pero es bonito No llegar. tomen. Man, nunca Llegar- ha volado pichazos en un concierto o algo. Sí. Pero no de libérula. No, de libélula no pasa eso. No de libélula, pero sí he volado, he tenido que volar pichazos. Y por cierto, en uno de los lugares, es más, en el segundo lugar que más amo en mi país, Archí. Ajá. Ahí tuve que volar pichazos. Tuve que sacar los pichazos prohibidos. Pero eso ya queda para otro. En la segunda parte. Para que investiguen. Pero otro día con más tiempo. Si suficiente gente ve la vara y pide la historia, la contamos otro día, man. Entonces, sí, exactamente. Qué loco, man. Aquí No, le dejamos pero, el link. man, sí. Y el OnlyFans, Brian Enano Su. Es caro. Man, man, no, pero pura vida por venir, man. Man, les dije hace unos días, el chile me dieron pelota con la vara. Más bien me agarraron gorreado porque es la primera que hago así con toda la banda junta. Entonces, Pero si salió bien, ahí lo van a ver. Y si no, ahí los llamo otro día por separado para que venga cada uno. Y les digo, man, más o menos hablamos de esto para que se Fijo acuerden. salió bien, Fijo salió bien. Fijo, sí, man, pero man, no, pura vida. Ahí
si me tatúo al chile, sí me dan entrada gratis de Mae, por vida. sí. Por vida. Pero Héctor. solo a mí, no cualquier hijo de puta. No, a usted. Solo usted. Y bueno, sí. No, hay todo Mejor bien, no porque hablar Chuzo le de tiene miedo a las ciertas agujas, cosas. entonces no se va a tatuar. Ay, hijo Muy de loba. pucha. Entonces. Chuzo llega con uno temporal. Sí, no, y Kenneth juega mucho salsa, entonces no se tatúa, al revés. De Después lo va a de hacer. jena egipcia. Sí, a perro, bro. Tinta china, puro de cárcel. Ma. Ay, hijo de puta. Ve, ma, dejémoslo por aquí para seguir tomando guaro. Excelente. Qué rico. Ma, qué rico guaro, está pecerrón, dice. Bueno, ma, por allá por venir, ma, chile. Estuvo Salud. bueno. Chao, Gracias. gracias. Chao. Bueno, no cambien, valen 1000, TQM.